Capítulo 3. Batalla del pueblo de carne. Parte 1. El vestidor dentro de los aposentos de Momonga estaba lleno de todo tipo de ítems diferentes, casi hasta el punto de quedarse sin espacio. Desde mantos a otras cosas, Momonga podía encontrar todo tipo de equipamiento e ítems aquí. Algunas veces compraba armaduras, pero cuando se volvían inútiles las dejaba aquí. No solo armaduras, también habían armas que iban desde bastones hasta espadas, no había falta de nada. Al matar monstruos en Yggdrasil, caían cristales de datos. Luego estos cristales podían ser añadidos a ítems e innumerables ítems originales podían crearse a de modo. Si había un ítem asombroso a la venta, muchas personas no podían evitar comprarlo. Como resultado, este era el estado en el que había quedado el cuarto. De la variedad de armas en el cuarto, Momonga cogió una espada. Ya que no tenía una vaina, la plateada hoja brillaba bajo la luz. Grabados en la hoja habían símbolos que parecían palabras y debido al reflejo de la luz eran fáciles de ver. Momonga la tomó y la agitó alrededor. Era tan liviana como una pluma. Ciertamente esto no se debía a que la espada estuviera hecha de algún material muy ligero, sino a la tremenda fuerza de Momonga. Ya que Momonga era un hechicero, las habilidades relacionadas a su magia eran muy altas pero sus habilidades físicas eran relativamente bajas. Sin embargo, luego de llegar al nivel 100, había acumulado numerosos puntos de fuerza en sus stats, lo que no se debería desestimar. Si se enfrentara a un monstruo de nivel bajo, podría fácilmente encargarse de él usando solo su báculo. Momonga asumió una posición con la espada, pero el sonido del golpe de algo metálico al chocar contra el piso se oyó inmediatamente. La espada que Momonga estaba agarrando en la mano yacía en el suelo. Las sirvientas en el cuarto vinieron inmediatamente para recoger la espada del suelo y presentarla a Momonga. Sin embargo, Momonga no la tomó de vuelta y en lugar de eso miraba sus manos vacías. Esto confundía a Momonga. Si el comportamiento y las palabras de los NPCs daban a entender que este era el mundo real y no un juego, entonces ¿qué pasaba con las restricciones de su cuerpo? En Yggdrasil, era imposible que alguien como Momonga, que no escogió una clase de tipo guerrero, pudiera equiparse una espada. Pero si este mundo se había vuelto real, usar una espada debería ser posible. Momonga sacudió la cabeza y decidió no seguir molestándose pensando en este asunto. En ausencia de suficiente información, no importaba que tanto lo pensara, no encontraría respuesta. Limpien esto. Las sirvientas siguieron la orden de Momonga y él se volvió a mirar hacia una pared que estaba casi completamente cubierta de espejos, mostrándole un esqueleto vistiendo ropas. Ver que su cuerpo tan familiar se había convertido en esta forma extraña debería incomodar a cualquiera. Sin embargo, Momonga se sentía completamente indiferente. Ya que había jugado Yggdrasil antes, estaba ya familiarizado con su actual apariencia, pero había otra razón por la que estaba tan calmado. Al igual que su apariencia, parecía que sus facultades mentales también habían sido afectadas. En primer lugar, estaban sus emociones. En el momento en que experimentaba emociones fuertes, estas eran inmediatamente desechadas para calmarlo, era casi como si algo estuviera reprimiéndolas. Otro punto era su falta de cualquier tipo de deseo, sea hambre o sueño. Al principio le pareció que tenía cierto apetito sexual, pero incluso luego de tocar los suaves pechos de Albedo, no hubo ningún impulso adicional. Sintiendo como si habría perdido algo muy importante, Momonga no pudo evitar mirar su entrepierna, ya que en realidad no hacía uso de él y podría desaparecer. Sintiéndose un poco afectado emocionalmente, dijo estas palabras lleno de frustración, pero antes de que pudiera terminar la mitad de la oración, el sentimiento se había desvanecido completamente. Momonga creía que estos cambios eran extremadamente útiles, particularmente los cambios mentales. Tal vez un no muerto era completamente resistente a ataques espirituales. Aunque ahora Momonga poseía el cuerpo y la mente de un no muerto, en el fondo él todavía era solo un humano. Debido a ello, habían momentos en que todavía experimentaba emociones, pero en el momento en que esas emociones se volvían muy fuertes eran instantáneamente reprimidas. Momonga sentía miedo de que en algún momento en el futuro perdería todas sus emociones si continuaba en este cuerpo no muerto. Por supuesto, no sería un gran problema para él si esto llegara a pasar, ya que no importaba qué aspecto tenía el mundo, la forma en que Momonga se veía a sí mismo no cambiaría. Además, la existencia de NPCs como Shaltear, que también era no muerta, sugerían que quizás el ser un no muerto no era la causa de su falta de emoción, incluso si todavía era muy pronto para afirmar algo. Crear gran ítem. Luego de usar el hechizo, su cuerpo se cubrió instantáneamente de un conjunto completo de armadura.
Esta armadura estaba hecha de acero de un lustroso color negro mate y cubierta con decoraciones de oro y de color morado, dándole la apariencia de ser muy costosa. Luego de ponérsela, Momonga se movió un poco para comprobarla. Aunque su cuerpo sentía algo de presión, la armadura no restringía sus movimientos. La armadura le quedaba muy bien y cubría cada parte de su cuerpo, haciendo imposible que alguien pudiera ver sus huesos. Si era un equipamiento creado con magia, Momonga era capaz de usarlo, justo como en Yggdrasil. Momonga admiró su gran magia. Usando un casco que le cubría completamente la cara, su reflejo daba la impresión de tratarse de un majestuoso guerrero. No parecía para nada un hechicero. Momonga asintió con satisfacción, tragando su saliva inexistente. Con un rostro inocente y juguetón dijo: voy a salir por un rato. Los guardias están listos en todo momento. La sirvienta inmediatamente contestó por reflejo. Pero, esto se está volviendo molesto. El primer día en que sus guardas lo siguieron, se sintió algo oprimido. El segundo día, ya se estaba acostumbrado y quería presumir sus guardias, pero cuando llegó el tercer día, Momonga no pudo evitar suspirar. No importaba a dónde fuera, sus guardaespaldas lo seguían. Además, las personas hacían una reverencia cuando se encontraban ante él. Este sentimiento era simplemente demasiado pesado. Hubiera podido soportarlo si solo pudiera caminar normalmente con sus guardias. Pero eso era imposible. Ya que tenía que mantener su rol de gobernante de la gran tumba de Nazarick, no podía mostrar la más mínima debilidad, así que era muy estresante. Para una persona ordinaria como Momonga, era extremadamente agotador. Incluso tomando en cuenta que sus desbordes emocionales eran inmediatamente suprimidos, todavía se sentían como si una pequeña llama lo hubiera quemado. Especialmente con las mujeres de increíble belleza que lo seguían y no lo dejaban, al mismo tiempo que lo servían meticulosamente. Siendo hombre, obviamente tendría que sentirse feliz, pero todavía estaba el problema que sentía su privacidad invadida. Esta fatiga mental era también parte de su lado humano. Como gobernante de la gran tumba de Nazarick, sería muy peligroso si surgiera alguna situación de emergencia y él se encontrara en ese estado. Durante una situación así, podría cometer un error fatal. Necesitaba relajarse un poco. Luego de llegar a esta conclusión, Momonga abrió los ojos. Aunque su expresión no cambió, el fuego de sus ojos se hizo más fuerte. No es necesario y no quiero que nadie me siga, quiero caminar solo. Por favor, espere, en el caso de que Momonga-sama encontrase algún problema, nosotros debemos actuar como su escudo, de ningún modo podemos permitir que algo le pase a Momonga-sama. Sería demasiado cruel ignorar sus sentimientos de querer sacrificar sus vidas para proteger a un amo que solo quería tomar una relajante caminata. Sin embargo, ya habían pasado 3 días desde que ocurriese la situación anormal, que serían al menos 72 horas. Durante todo este tiempo, Momonga estuvo tratando de mantener su dignidad de gobernante, y su corazón anhelaba un descanso. Así que aunque se sentía mal por ellos, Momonga ya había preparado una excusa. Y hay algo secreto de lo que tengo que encargarme, así que no permitiré que nadie me siga. Un corto silencio. Momonga sintió que había pasado un largo tiempo, cuando la sirvienta finalmente contestó. Sí, Momonga-sama. Por favor, tenga cuidado. Mirando a la sirvienta que había creído su excusa, Momonga se sintió mal por haberla engañado, pero decidió ignorar ese sentimiento. Nada debería salir mal si tomaba un pequeño descanso. Primero, iría y vería las afueras de Nazarick por sí mismo. Sí, tenía que confirmar con sus propios ojos si era posible ir a otros lugares, esto era extremadamente importante. La verdadera razón por la que Momonga inventaba más y más excusas era porque sentía que su comportamiento actual era demasiado egoísta. Sacudiéndose los pensamientos de culpa, Momonga activó el poder de su anillo. El lugar a donde había sido enviado era una enorme plaza. Cerca habían múltiples mesas de piedra delgadas que estaban destinadas a los cadáveres, pero ahora no había ninguno. El piso estaba cubierto de una piedra caliza brillantemente pulida y detrás de Momonga había una escalera que conducía hacia abajo, terminando enfrente de una gran puerta que llegaba al primer piso de la gran tumba de Nazarick. Las paredes no tenían ninguna antorcha, la única fuente de luz venía de la luz azul y blanca de la luna. Usando el poder del anillo de Ainzo Algoun, era posible teletransportarse al lugar más cercano a la superficie, la planta baja de la gran tumba de Nazarick, el mausoleo central. Con tan solo dar unos pocos pasos le sería posible caminar afuera. Aunque su destino estaba justo enfrente de él, Momonga no se movió porque encontró una situación inesperada. Momonga vio varias figuras extrañas.
Habían 3 tipos diferentes de monstruos, 4 de cada uno, haciendo un total de 12 de ellos. Uno de ellos se veía como un terrorífico demonio, su cuerpo estaba cubierto de escamas y en la boca sobresalían colmillos. También tenía garras afiladas en sus fuertes brazos. Y además de la cola parecida a una serpiente tenía un par de alas llameantes, que le daban la apariencia de un demonio. Otro de ellos era un monstruo femenino con la cabeza de un cuervo negro y llevaba un equipamiento de cuero ceñido al cuerpo. El último monstruo llevaba una armadura que exponía su pecho y sus fuertes músculos abdominales. Si no fuera por las alas de murciélago en su espalda y los 2 cuernos que salían de sus sienes, no podría decir si era un monstruo o no. Aunque se veía como un hombre bien parecido, en sus ojos uno podía ver un deseo insaciable. Sus nombres eran demonio de ira, demonio de envidia y demonio de codicia. Todos los demonios miraron a Momonga, sin moverse, solo lo miraban intensamente. Una mirada seria que haría sentir presión a cualquier persona. Estos eran monstruos de nivel 80, que eran creados en el reino de Demiurge en el volcán subterráneo, junto a la puerta al 8º piso y tenían la responsabilidad de custodiarla. Normalmente la tarea de cuidar la planta baja le correspondía a los no muertos de Shaltear. ¿Por qué estaban aquí los soldados de Demiurge? Una sombra apareció junto a los monstruos, aunque no lo había visto al comienzo, un demonio apareció. Con su llegada, finalmente comprendió el rompecabezas. Demiurge y, al ser llamado, el demonio mostró una expresión de sorpresa. Esa expresión podría haber sido interpretada como ¿por qué está mi maestro aquí o quién es ese misterioso monstruo? Momonga apostó a esta última posibilidad y se movió. Si hubiera dejado de moverse sería extraño que no descubrieran su identidad. Por ahora continuó caminando hacia la pared, intentando ignorar a los demonios y dejarlos atrás. Sus ojos se enfocaron en su cuerpo, pero Momonga usó su fuerza de voluntad para reprimir sus emociones de cobardía, se irguió y siguió caminando. Cuando la distancia entre los 2 lados se hizo pequeña, todos los demonios se pusieron de rodillas para saludarlo. La persona al frente del grupo era por supuesto Demiurge. Sus movimientos eran limpios y elegantes, como si fuera la encarnación de un príncipe. Momonga-sama. ¿Qué está haciendo aquí completamente solo? ¿Dónde están sus guardias? Y también, ¿por qué lleva ese tipo de vestimenta? Y el secreto fue expuesto inmediatamente. Demiurge podría ser considerado como el más inteligente dentro de la gran tumba de Nazarick, así que haber sido descubierto por él era entendible. Momonga pensaba que la razón por la que Demiurge lo había descubierto era debido a que Momonga se había teletransportado hasta aquí. La persona en Nazarick que podía usar teletransportación libremente, era únicamente el dueño de un anillo de Ainzo o algo, Momonga. Ahí hay muchas razones. Si se trata de ti Demiurge, ya deberías saber por qué estoy vestido así. El rostro de Demiurge mostró una expresión complicada. Luego de respirar un poco dijo. Perdóneme, no comprendo las intenciones de Momonga-sama, llámame Black Nil-sama y parecía que Demiurge quería decir algo, pero Momonga decidió ignorarlo. Aunque su nombre sonaba bastante modesto a comparación de los nombres de los monstruos en el juego, era bastante normal. Había una razón por la que quería que Demiurge se corrigiera solo. Aunque los sirvientes de Demiurge eran los únicos presentes, este lugar era originalmente una entrada, deberían haber muchos sirvientes diferentes yendo y viniendo. Para evitar que se dieran cuenta de que él era Momonga, quería evitar que mencionen su nombre. No le quedaba claro cuánto de sus intenciones había comprendido Demiurge. En ese momento, Demiurge de pronto pareció tener una revelación. Ya veo y así que eso es lo que está pasando. ¿Qué? Momonga no pudo evitar preguntarse. Momonga no podía adivinar cuánto había podido entender el inteligente Demiurge. Solo podía sudar un sudor inexistente bajo su casco, esperando que Demiurge por lo menos entendiera sus intenciones. Por fin tengo una ligera comprensión de la profunda perspicacia de Momon y Black Nil-sama. Por supuesto que esto es un problema digno de un gobernante. Pero no puedo simplemente quedarme sin hacer nada sobre el asunto de que no tenga compañeros a su lado. Aunque sé que hacer esto causará algunos problemas, espero que misericordiosamente nos permita acompañarlo. Y parece que no hay otra opción. Entonces permitiré que venga solo una persona. Demiurge mostró una elegante sonrisa. Estoy agradecido de que Black Nil-sama haya concedido mi caprichoso pedido. Y solo dime Black Nil, no hay necesidad de honoríficos. ¿Cómo podría? De ningún modo permitiré que nadie se refiera a usted de esa forma.
Por supuesto, si se trata de algún tipo de trabajo encubierto, o algún tipo especial de tarea, podría obedecer esa orden, pero dentro de la gran tumba de Nazarik, nadie se atrevería a dirigirse a usted de ese modo, Momonga-sama, y no, Black Knight-sama. Momonga se sintió conmovido al escuchar el apasionado discurso de Demiurge, y solo pudo asentir. En su corazón comenzó a pensar que otras personas se burlarían de él por escoger un nombre tan tonto como Black Knight y empezó a lamentar esa decisión. Discúlpeme, Momon y Black Knight-sama, le he hecho perder su valioso tiempo. Entonces, el resto de ustedes, estén alertas, cuando regresen díganle a los otros que estaré en el exterior. Sí señor, Demiurge-sama. Los sirvientes también están de acuerdo. Ven, Demiurge, vámonos. Momonga dejó atrás a Demiurge que se encontraba arrodillado. Este levantando su cabeza, lo siguió. ¿Por qué Momon y Black Knight-sama se ha vestido de esa manera? No lo sé, pero debe haber alguna razón, se preguntaron los confundidos demonios que se quedaron atrás. No fue debido a que Momonga se había teletransportado, ellos en realidad habían visto a través de su disfraz. Aunque Momonga no podía saberlo, todos dentro de la gran tumba de Nazarik, no, todos los que pertenecían a Ainzo o Algoun emitían una presencia de tipo especial que los sirvientes usaban para determinar si una persona era aliada o no. Además, los 41 gobernantes originales de la gran tumba de Nazarik, de los cuales solo quedaba Momonga, tenían una presencia especial que envolvía sus cuerpos, permitiendo que los sirvientes supieran inmediatamente quiénes eran sus gobernantes. Ellos podrían sentir una presencia así sin importar que tan lejos estuviera. Aunque Momonga había cubierto todo su cuerpo con la armadura, ellos nunca podrían confundirlo con alguien más. Su aura era incluso más fácil de detectar comparada a la de los otros. Alguien subía las escaleras que daban al primer piso de Nazarik. A juzgar por el aura que venía en dirección de las escaleras, podían determinar que se trataba de un guardián de piso. Subiendo las escaleras y entrando en su campo de visión se encontraba la bella cara de la supervisora de los guardianes, Albedo. Viendo que se encontraban ante el superior directo de Demiurge, todos los demonios se arrodillaron. Para Albedo, el verlos arrodillarse era natural y como si no los viera, comenzó a buscar algo en los alrededores. Al no encontrar lo que buscaba, Albedo se dirigió hacia los demonios y les preguntó. Y no veo a Demiurge, ¿a dónde ha ido? Eso, y justo ahora Black Knight-sama vino, así que Demiurge lo siguió afuera. ¿Black Knight-sama? Jamás he oído ese nombre y Demiurge salió con esa persona. ¿Un digno guardián lo siguió? ¿No es eso bastante extraño? Los demonios no sabían qué hacer, y no pudieron hacer otra cosa que mirar de frente. Albedo miró a los demonios con una cálida sonrisa. ¿Acaso unos simples sirvientes se atreven a esconderme algo? Su cálida y amable sonrisa les hizo temblar de miedo y los demonios no pudieron seguir ocultando la verdad. Demiurge-sama determinó que Black Knight-sama es en realidad la persona a la que todos servimos. Y Momonga-sama estuvo aquí. Albedo gritó y los demonios respondieron calmadamente. Y no, el nombre a esa persona es Black Knight-sama. ¿Y qué hay sobre los guardias? ¿Acaso Demiurge recibió instrucciones de Momonga-sama? Pero yo ya tenía una cita con él y Demiurge no podría saber que Momonga-sama estaba en camino a este lugar, ¿correcto? Olvídenlo, dejemos eso de lado. Primero, debo preparar algunas ropas y tomar un baño. Albedo tocó sus ropas. Tanto trabajo extra había hecho que su ropa se ensuciara, sus alas y su cola también estaban desaliñados. Sin embargo, incluso si una belleza incomparable como Albedo se ensuciara un poco, eso no reduciría su belleza de ningún modo. Era como tener 1.000.000 de puntos reducidos solo por un punto, no era gran cosa y no se notaba el efecto en su belleza. Pero para Albedo, este tipo de cosas eran inaceptables y no permitiría que su amado la viera de esta manera. El baño más cercano y sería el que está en el lugar donde se encuentra Shaltear. Seguramente me recibirá con recelo pero debería poder soportarlo por ahora. Tú ahí, ve a mi cuarto y tráeme algunas ropas. Rápido. En ese momento, uno de los demonios habló a Albedo que ya se estaba marchando. Era uno de los demonios de la envidia. Y Albedo-sama, no pretendo faltarle el respeto, pero ¿no están bien sus ropas actuales? ¿Y qué dijiste? Albedo se detuvo y respondió molesta. Creía que el demonio quería que ella se viera sucia cuando fuera a ver a Momonga. Y no, yo solo pensé que Albedo-sama es una dama tan bella, que si usted mostrara que ha estado trabajando esforzadamente llevando a cabo las órdenes de Momonga-sama, eso daría una impresión más favorable. Al final, eso sería ventajoso para Albedo-sama, ¿correcto?
Los otros demonios también recomendaron, para cuando Albedo-sama termine de bañarse y vestirse para Momonga-sama y Black Knight-sama, quién sabe cuánto tiempo haya pasado. ¿Perder una oportunidad como esta, no sería lamentable? Albedo lo estaba pensando. Lo que decían no estaba equivocado. Eso tiene sentido y tal vez es porque ha pasado tanto tiempo desde que he estado tan ocupada. No he visto a Momonga-sama en 18 horas, ¿no creen que 18 horas es demasiado tiempo? Sí, es demasiado tiempo. Establecer una organización que funcione de forma eficiente tan rápido como sea posible y regresar al lado de Momonga-sama y debo dejar de perder el tiempo, necesito encontrar rápidamente a Momonga-sama. ¿Dónde está él ahora? Acaba de irse por esa puerta. Aquí. Aunque Albedo respondió de forma fría, su cara mostraba una tímida sonrisa y aleteó las alas de forma simpática ante la oportunidad de ver a Momonga. Rápidamente dejó a los demonios atrás. Luego sus pasos se detuvieron súbitamente. Albedo preguntó de nuevo a los demonios. Pregunto de nuevo. ¿Ir a ver a Momonga-sama viéndome así mejorará su impresión sobre mí? Al dejar el mausoleo, una hermosa vista le dio la bienvenida a Momonga. La gran tumba de Nazarik tenía un área de 200 metros cuadrados. Estaba rodeada de paredes de 6 metros de grosor para su protección y tenía entradas en la parte frontal y trasera. El pasto en el cementerio lo mantenían corto, dándole una atmósfera refrescante. Pero por otro lado, el cementerio tenía grandes árboles con hojas, que cubrían todo el área con sombra, creando una atmósfera triste. Habían muchas tumbas blancas distribuidas de manera desordenada. El pasto bien cuidado y las tumbas desordenadas creaban un gran sentimiento de disparidad. No solo eso, el área estaba adornada con bellos tallados de ángeles y diosas, junto a otras obras de arte. Pero uno no podía dejar de notar el caótico diseño de este cementerio. También habían además de 4 mausoleos pequeños en las 4 esquinas del cementerio, un gran mausoleo central con una estatua de 6 metros de un guerrero siendo protegido por soldados. Era de este mausoleo central por donde Momonga había salido. Momonga se paró en lo alto de unas anchas escaleras de piedra y tranquilamente observó el paisaje. La gran tumba de Nazarik estaba ubicada en Eleim, que era un mundo helado con una noche interminable. Debido a la eterna noche, la atmósfera era bastante oscura y el cielo casi siempre estaba cubierto con nubes negras. Pero el paisaje de hoy era completamente diferente. Los ojos de Momonga veían un hermoso cielo nocturno. Momonga miró al cielo, y suspiró lleno de emoción, constantemente sacudiendo la cabeza como si no creyera lo que estaba viendo. Poder hacer esto en un mundo virtual y es realmente sorprendente y el aire aquí es tan fresco y no hay rastros de contaminación en la atmósfera. La gente nacida en este mundo no tendría necesidad de pulmones o corazones artificiales y nunca había visto un cielo tan despejado. Momonga quería usar un hechizo, pero le obstruía la armadura que llevaba puesta. Algunas clases relacionadas a la magia tenían habilidades especiales y el poder usar hechizos y al mismo tiempo llevar armadura era una de ellas, pero Momonga nunca aprendió esa habilidad. Así que la armadura de cuerpo completo que llevaba obstruía su habilidad de usar hechizos. Incluso si la armadura fuera creada con magia, no tenía la ventaja de poder usar hechizos mientras la llevara puesta. Mientras llevara la armadura, habían solo 5 tipos de hechizo que podían ser usados, lamentablemente el hechizo que Momonga quería usar no era uno de ellos. Momonga extendió la mano en el aire vacío y tomó un accesorio de su caja de ítems. Era un collar con la forma de alas de pájaro. Se puso el collar y enfocó su atención en él, activando su poder oculto. Vuelo. Liberándose de las ataduras de la gravedad, Momonga flotó hacia el cielo. Continuó aumentando su velocidad, elevándose en línea recta en un suspiro. Aunque Demiurge lo seguía rápidamente, Momonga no le prestaba atención, y continuó elevándose. Sin darse cuenta se había elevado varios cientos de metros. Entonces Momonga desaceleró y se quitó el casco, estaba sin palabras, no, ver este mundo lo dejó sin palabras. La luz blanco-azulada de la luna y las estrellas alejaron la oscuridad de la tierra. Sopladas por la brisa, las ondulantes praderas parecían un mundo brillante. Las innumerables estrellas en el cielo junto a la luna y los planetas emitían un resplandor brillante, complementando el paisaje en el suelo. Momonga no pudo evitar suspirar. Hermoso y no, demasiado hermoso para ponerlo en palabras y no tengo idea de qué tipo de cara pondría Blue Planet Sun si viera esto y si viera un mundo sin contaminación en el aire, agua o tierra. Momonga pensó en su compañero.
Cuando apareció en la red, fue elogiado como un romántico, en su cara que parecía una roca mostró una sonrisa, un hombre cálido y amable que amaba el cielo nocturno. No, lo que amaba era la naturaleza. Amaba la naturaleza aunque había sido contaminada y desaparecía. Ya que quería admirar un paisaje que ya no existía en la realidad, comenzó a jugar Yggdrasil. Y también empleó gran parte de su tiempo y trabajo en construir y diseñar el sexto piso, especialmente el cielo nocturno, creando su mundo ideal. Para un amante de la naturaleza como él, era especialmente emocionante cuando los temas de conversación tocaban la naturaleza. Casi al punto de mostrar un entusiasmo excesivo. Si viera este mundo, no podría decir qué tan emocionado estaría, o qué tan profunda y apasionada sería la discusión. Momonga, que realmente quería oír el profundo conocimiento de su antiguo amigo, Blue Planet, a quien echaba mucho de menos, se volvió ligeramente a un lado. Por supuesto no había nadie junto a él. Era imposible. Momonga oyó un aleteo, y la forma cambiante de Demiurge entró en su campo visual. En su espalda había un par de alas negras de aspecto húmedo. Su cara también había cambiado de forma humana a algo que parecía la cara de una rana. Esta era la forma mitad demonio de Demiurge. Algunas de las razas heteromórficas podían transformarse en diferentes hienas. En Nazarick, tanto Sebastián como Albedo tenían formas diferentes. Aunque era problemático aprender estas inusuales formas raciales, habían sido populares por un largo tiempo porque uno podía jugar el papel de jefe final con varias formas de diferentes razas heteromórficas. Muchas personas gustaban de estas razas inusuales, además jugar como humano o demi-humano tenía algunas debilidades mientras que jugar como una raza heteromórfica daba habilidades especiales. Momonga apartó la mirada del cambiado Demiurge y miró nuevamente las estrellas en el cielo, y como si hablara con sus amigos que ya no estaban ahí, Momonga suspiró. Y incluso solo contando con la luna y las estrellas puedo ver el paisaje y es difícil creer que este es realmente el mundo real. Blue Planet Sun y el cielo es realmente brillante como una caja de joyas. Tal vez sea así. La belleza de este mundo son piedras preciosas creadas solo en aras de decorar a Momon. Black Knight Sama Demiurge dijo estas palabras de adulación. Las repentinas palabras que parecían venir de los extraños delirios de su compañero, enojaron un poco a Momonga. Sin embargo, mirando un paisaje como este, el enojo pronto desapareció. Es más, luego de verlo desde lo alto sintió que el mundo era bastante pequeño. En su corazón comenzó a pensar que seguir actuando como un malvado Overlord era una muy buena idea. Es realmente hermoso. Entonces estas estrellas fueron hechas para decorarme, ¿eh? Y tal vez sea así. Tal vez la razón de mi existencia en este mundo sea obtener esta caja de joyas que no le pertenece a nadie. Momonga extendió la mano frente a él y cerró el puño. Las estrellas en el cielo parecieron caer dentro de su mano. Por supuesto, esto era debido a que las estrellas están siendo bloqueadas por su mano. Se encogió de hombros ante su comportamiento infantil, se volvió hacia Demiurge y dijo: y no, esto no es algo que solamente debería tener yo. Tal vez debería usarlo para decorar la gran tumba de Nazarick, Alainzo o algo un mío y de mis amigos. Y realmente un discurso sobrecogedor. Si lo desea, inmediatamente traeré a los ejércitos de Nazarick y tomaré esta caja de joyas. Presentar este regalo a mi amado Momonga-sama, sería el más grande honor de Demiurge. Ante el acto magnífico de Demiurge, Momonga sonrió ligeramente. Pensado sobre si Demiurge también estaba inmerso en esta atmósfera. Por ahora no sabemos qué tipo de criaturas viven en este mundo, así que solo puedo señalar el error en tu idea. Nuestra presencia aquí es extremadamente pequeña. Sin embargo, conquistar este mundo es una idea muy interesante. Conquistar el mundo sería algo que solo dirían los tipos malos que aparecen en programas de televisión para niños. En realidad, no sería fácil conquistar el mundo. Se crearían muchos problemas si alguien conquistaba el mundo, ya que la ley y el orden tenían que mantenerse para evitar una rebelión, tenía que haber unidad entre los países y cosas así. Solo pensar en algunas de estas cosas hacía que la idea perdiera su atractivo. Aunque Momonga estaba completamente al tanto de estas cosas, había hablado de conquistar el mundo porque el ver la belleza del mundo había despertado sus deseos infantiles. También, ya que tenía que mantener su acto como líder de la notoria Ainzo Algoun había dicho esas cosas tan infantiles. Sumando a eso, había otra razón. Yulbet-san, Lucy. Fer-san, variable talismán-san, Belibor-san.
Más de una vez recordaba haber dicho en broma a los miembros de su gremio: juntos conquistaremos el mundo de Yggdrasil. Él sabía que Demiurge era la persona más inteligente en Nazarick, así que debería entender que toda esta charla sobre conquistar el mundo eran solo tonterías infantiles. Si tan solo Momonga hubiera visto qué tipo de expresión estaba haciendo la cara de rana de Demiurge, la conversación no habría terminado ahí. Momonga no miró a Demiurge, solo miraba al horizonte donde la tierra se encontraba con el cielo. Y un mundo desconocido. Pero en este mundo y solo estoy yo. Los otros miembros de mi gremio también vinieron aquí. Aunque era imposible crear un segundo personaje en Yggdrasil, para los que ya habían dejado el juego era posible crear un nuevo personaje solo para venir por ser el último día. También era posible que Herohero hubiera regresado en el momento en que el servidor se supone que sería apagado. En conclusión, era una situación anormal que Momonga estuviera viviendo acá. Si esto fue causado por algún fenómeno desconocido, entonces otros que también estuvieron jugando el juego pudieron haber quedado varados en este mundo igual que él. Aunque no podía contactarlos usando mensaje, esto podía deberse a diferentes factores. Por ejemplo, estar en un continente diferente, o algún tipo de efecto mágico. Y si es así, y si dejo que el mundo conozca el nombre Ainzo o algo, y si cualquiera de sus compañeros estaba en ese mundo, podría escuchar sobre ello y seguramente vendría. Momonga estaba convencido de la amistad entre ellos. Inmerso en sus pensamientos, Momonga de pronto se volvió para ver Nazarick y se impresionó por la escena. La tierra en un radio de 100 metros alrededor de Nazarick estaba generando grandes olas similares a las olas del mar. Las llanuras comenzaron lentamente a crecer hasta convertirse en pequeños bultos y se movían lentamente en una dirección determinada. Estas comenzaron a reunirse para finalmente convertirse en una pequeña colina acercándose a Nazarick. Los montículos de tierra golpeaban contra las paredes de Nazarick, aplastándose, como las olas de un tsunami que golpea desde todas las direcciones. Y tierra de olas. Parece que él no está usando solo sus habilidades técnicas, sino también sus habilidades de clase para incrementar el área de efecto, y Momonga lo admiró en silencio. En Nazarick, solo había una persona capaz de tal magia. Era de esperarse de Mare. Parece que encargarle la tarea de ocultar los muros fue una buena decisión después de todo. Además de Mare, los incansables no muertos y golems también están ayudando. Pero el avance es demasiado lento y no es suficientemente bueno. Luego de mover la tierra habrán muchas depresiones donde habrá que poner plantas para ocultarlas. Esto incrementará el trabajo de Mare y ocultar las paredes de Nazarick debería tomar bastante tiempo. El problema es si seremos descubiertos durante la construcción. ¿Cómo está la situación de seguridad alrededor de aquí? Las primeras etapas del sistema de alerta temprana ya han sido completadas. Si hay alguna invasión biológica inteligente, lo sabremos inmediatamente mientras mantenemos a los intrusos sin conocimiento de la situación. Buen trabajo. Pero ¿y estos sistemas de alerta temprana también están hechos por los sirvientes? Luego de recibir confirmación de parte de Demiurge, solo por si acaso, Momonga sintió que la construcción de otra red de alerta sería apropiada. Y sobre la construcción del sistema, tengo una idea. Por favor, constrúyelo de Esriel, sí señor. Luego de consultarlo con Albedo, combinaremos nuestros esfuerzos. Sí, Black Knight-sama, basta de Demiurge. Está bien llamarme Momonga. Entendido, y podría preguntar qué es lo siguiente que tiene planeado hacer Momonga-sama. Planeo visitar a Mare y darle una recompensa adecuada por cumplir su tarea perfectamente, y Demiurge sonrió. Era una sonrisa gentil, completamente diferente a lo que se esperaría de un demonio. El recibir aprecio directamente de Momonga-sama ya sería una gran recompensa, y esto, y mis disculpas, pero acabo de acordarme de algo de lo que necesito hacerme cargo. Sobre la ubicación de Mare no hay problema. Puedes irte, Demiurge. Muchas gracias, Momonga-sama. Una vez que Demiurge se alejó flotando, Momonga también comenzó a flotar hacia el suelo, y una vez más se puso el casco. Ubicado en el lugar a donde iba, se encontraba un elfo oscuro, que se percató de algo e inclinó su cabeza para mirar al cielo. Viendo a Momonga se sorprendió. Esperando a que Momonga aterrizara, Mare se acercó corriendo. Su falda aleteando en el viento. Se podía ver un poco. No, Momonga realmente no quería ver, solamente tenía un poco de curiosidad por saber qué llevaba puesto debajo. Momonga-sama, es un honor que usted venga aquí. Hey Mare, no hay necesidad de que tengas miedo, solamente tómalo con calma. Si no estás acostumbrado a ello, no hay necesidad de ser tan formal, y por supuesto si es solo en privado. Eso no puede ser. ¿Cómo podría no usar honoríficos para dirigirme a usted? Y incluso mi hermana nunca lo haría.
Eso sería demasiado grosero, aunque no le gustaba que los niños lo trataran con tanto respeto, y entonces es así, Mare. Si insistes, entonces no tengo objeciones. Sin embargo, quiero que sepas que yo no te estoy forzando a hacerlo. Ese sí. Ah, hablando de eso, Momonga-sama, ¿por qué ha venido aquí? ¿Acaso he hecho algo mal? Y nada de eso, Mare, vine para recompensarte. La expresión de Mare cambió de preocupación de ser regañado a estar sorprendido. El trabajo que tiene Mare actualmente es realmente importante, porque la gente de este mundo podría tener un nivel promedio de 100 o más. Si existen ese tipo de oponentes, incluso con la red de alerta, también será necesario esconder la gran tumba de Nazarik de los ojos curiosos. Este es un asunto importante. Mare, estando de acuerdo, asentía constantemente. Así que Mare, quería que supieras que la forma en la que estás haciendo tu trabajo es perfecta y me satisface. Encargarte este trabajo a ti me hace sentir tranquilo. Algo que Momonga había aprendido de sus experiencias en la sociedad, es que los superiores deben elogiar el duro trabajo de los subordinados destacados. Todos los guardianes habían dado a Momonga altas evaluaciones, así que para mantener su lealtad Momonga también debía evaluarlos grandemente en su trabajo. Si los guardianes y los NPCs que su gremio había creado se sentían traicionados y decepcionados luego de tratar de mantener un rendimiento perfecto, sería una falla de Momonga como líder. Era por eso que siempre debía prestar atención y mantener la actitud de un gobernante frente a ellos. Y puedes entender mis pensamientos, ¿verdad, Mare? Sí. Momonga-sama. Aunque llevaba puesta ropa femenina, al ver la cara tensa de Mare se podía ver claramente que era hombre. Muy bien, entonces quiero darte un premio por tu excelente trabajo. ¿Cómo podría? Este es mi deber. Y de acuerdo al rendimiento de tu trabajo, es solamente lo adecuado darte un premio. No, no. Nuestra única razón de existencia es servir al Supremo Gobernante, así que trabajar es lo más natural que nosotros podríamos hacer. Con una discusión así, nunca se pondrían de acuerdo, así que Momonga llegó a un arreglo. ¿Qué te parece esto? Al darte este premio, también espero que sigas siendo leal a mí, de esa forma no habrá problema, ¿verdad? ¿Realmente estará bien? Con una actitud decidida Momonga sacó el premio, era un anillo. Momonga-sama, y seguramente se ha equivocado. No, está equivocado. Ese es un anillo de Ainzo o algo, solo los seres supremos pueden tenerlo. No hay forma de que yo acepte algo así. Mare temblaba ante el inesperado premio, y Momonga estaba también sorprendido de su reacción. Así era, este anillo era solo para uso de un miembro del gremio, solo habían 100 de este tipo especial de ítem. Estos anillos ya estaban distribuidos entre los 41 otros miembros, así que habían 59 anillos, no, 58 anillos que no tenían dueño. Este era en verdad un ítem valioso, pero al darlo como premio también había la esperanza de que sea usado adecuadamente. Para calmar a Mare, que ya quería huir, Momonga le dijo solemnemente. Cálmate, Mare. No, no, no hay que... ¿Cómo podría aceptar el anillo que solo los seres supremos pueden tener? Piensa con calma, Mare. En la gran tumba de Nazarik, no tener la habilidad de teletransportarse podría traer muchos problemas. Oyendo esto, Mare se calmó lentamente. Espero que en el caso de un ataque enemigo, cada uno de los guardianes actúe como comandante de cada piso, cuando llegue ese momento, si no puedes teletransportarte libremente o escapar, sería desastroso. Es por eso que te estoy dando este anillo. Momonga sostuvo el anillo en su mano. Bajo la luna, el anillo parecía emitir un brillo glorioso. Mare, me siento feliz por tu lealtad. También entiendo por qué, siendo un subordinado, te niegas a aceptar el anillo que nos representa. Sin embargo, si entiendes mis sentimientos, entonces aceptarás mi orden y tomarás este anillo. Pero, ¿por qué a mí? Podría ser que los otros guardianes también recibieron uno y... Aunque planeo darle uno a ellos, tú serás el primero. Ya que estoy satisfecho con tu trabajo, si le diera un anillo a alguien que no hizo nada, entonces el valor del anillo como recompensa sería menor. ¿Quieres que reduzca el valor de este anillo? No, nunca me atrevería a ello. Entonces tómalo, Mare. Luego de tomar este anillo, continúa trabajando duro tanto por Nazarik como por mí. Mare extendió nerviosamente su mano, y lentamente aceptó el anillo. Viendo a Mare hacer esto, Momonga se sintió culpable. Aunque quería darle el anillo como regalo, también tenía otra razón egoísta. Si otros también fueran capaces de teletransportarse, sería más fácil que Momonga se moviera sin levantar sospechas. Una vez que Mare se puso el anillo de Ainzo o algo, este instantáneamente cambió de tamaño para ajustarse a su delgado dedo. Mare miró intensamente al anillo en su dedo, se relajó un poco y suspiró.
Luego hizo una profunda reverencia hacia Momonga y Momonga-sama, muchas gracias por darme este obsequio y de ahora en adelante, trabajaré más duro para no decepcionar las expectativas de Momonga-sama. Entonces perdona que te haya interrumpido, Mare. Sí. Mare respondió decididamente, su joven rostro mostraba una voluntad inquebrantable. La que diseñó a Mare, Bukubuku Chagama-san, ¿por qué tenías que hacer que vistiera ese tipo de ropa? ¿Era para crear contraste con la ropa de Aura o había otra razón? Justo cuando Momonga pensaba sobre esto, Mare hizo una pregunta. ¿Es si puedo preguntar a Momonga-sama y por qué está vestido de esa manera? Bueno, y porque quería escabullirse, por supuesto no podía decir eso. Mare miraba con ojos brillantes al atormentado Momonga. ¿Cómo podría engañarlo? Si esto fallara, entonces el acto de ser un solemne ser superior se echaría a perder. No había subordinado que aprobaría a un superior que quería escabullirse y escapar. Momonga trataba de encontrar una excusa pero no podía pensar en nada. En ese momento una voz habló detrás de ellos. Es simple, Mare. Al volverse Momonga quedó cautivado. Podría haber sido vista como una hermosa dama parada bajo la luz de la luna. La luz azulada la iluminaba, haciendo que brillara como si una diosa hubiera descendido. Sus alas negras estaban ondeando bajo el soplo del viento frente a ellos. Era Albedo. Aunque Demiurge también había llegado, debido a la belleza de Albedo, Momonga no se percató de su presencia inmediatamente. Momonga-sama está usando esa armadura para ocultar su nombre, para evitar interrumpir el trabajo de cualquiera. Si alguien viera la llegada de Momonga-sama, todos interrumpirían lo que están haciendo y lo saludarían con respeto. Sin embargo, Momonga-sama no quería interferir con el trabajo de todos y es por eso que se disfrazó de caballero negro. ¿Es eso correcto, Momonga-sama? Al escuchar la pregunta de Albedo, Momonga inmediatamente asintió. Era de esperarse de Albedo, el ser capaz de ver a través de mis acciones. Como supervisora de los guardianes, eso es un hecho. No, incluso si no fuera la supervisora, creo que todavía sería capaz de entender el corazón de Momonga-sama. Sonriendo Albedo hizo una profunda reverencia, mientras Demiurge mostró una expresión complicada. Incluso si no estaba de acuerdo con ella, no había forma de corregir su equivocación. Así que era eso y Mare estuvo de acuerdo luego de oír la explicación. Viendo que Albedo miraba a Mare, Momonga vio algo increíble. Los ojos de Albedo de pronto se abrieron de par en par como si se fueran a salirse de sus órbitas, y con movimientos espasmódicos apuntó al dedo de Mare. Justo cuando Momonga comenzó a pensar sobre ello, la cara de Albedo de pronto retornó a su bella apariencia original, como si la escena de antes hubiera sido solo una ilusión. ¿Y pasa algo malo? Ah, no, todo está bien y bueno entonces, Mare, perdona por molestarte. Continúa con tu trabajo luego de descansar un poco. Sí. Entonces Momonga-sama, me retiraré primero. Momonga asintió tranquilamente, entonces Mare se fue mientras frotaba el anillo en su dedo. Hablando de eso, ¿por qué está Albedo aquí? Sí, porque escuché de Demiurge que Momonga-sama estaría aquí, decidí darle mis saludos. Me disculpo de que me haya visto con esta apariencia sucia. Escuchando la palabra sucia, Momonga miró a Albedo, pero no podía pensar de ningún modo que ella estuviera sucia. Aunque había un poco de tierra en su ropa, eso no afectaba en nada su belleza. Nada de eso, Albedo, tu belleza no perderá su brillo debido a algo como esto. Por supuesto, tener a tan bella mujer corriendo por todos lados de esta forma no me parece correcto. Pero por ahora la situación es muy grave, así que perdóname. Espero que continúes el duro trabajo por Nazarik. Por Momonga-sama, no importa que tan difícil sea, no habrá ningún problema. Gracias por tu devoción. Bien y Albedo, hay algo que quiero darte. ¿Y qué es? Humildemente inclinando la cabeza, Albedo preguntó en un tono monótono. Momonga sacó un anillo y, por supuesto, era un anillo de Ainzo Algoun. Como supervisora de los guardianes, tú definitivamente necesitas esto. Y muchas gracias. Su reacción era muy distinta a la de Mare, así que Momonga se sintió un poco decepcionado. Pero inmediatamente se dio cuenta de su error. Las comisuras de la boca de Albedo comenzaron a tener espasmos, su rostro cambiaba constantemente. Sus alas temblaban y eso era porque ella estaba reprimiendo el deseo de extenderlas. Tomando el anillo, ella ya lo tenía fuertemente agarrado, comenzó a temblar. No importaba que tan estúpida sea la persona que lo viera, su emoción era evidente para todos. Continúa con tu lealtad. En cuanto a Demiurge y hablaremos la próxima vez. ¿Entendido, Momonga-sama? Continuaré trabajando esforzadamente para ganarme el derecho de recibir este gran anillo. Eso es.
Con esto las cosas que quería hacer están hechas, debería regresar de vuelta al 9º piso antes de que reciba un regaño. Viendo que Albedo y Demiurge inclinaban sus cabezas en respuesta, Momonga activó su anillo de Ainzo Algoun y comenzó a teletransportarse. En el momento en que cambiaba el paisaje, pudo escuchar el sonido de una mujer gritando Kia. Pero la idea de que Albedo pudiera usar una expresión tan poco refinada como esa era absurda. Momonga solo asumió que había escuchado mal. Capítulo 3. Batalla del pueblo de carne. Parte 2. Se estaban acercando a las afueras del pueblo. Mientras corrían, Henry oía constantemente el sonido de metal golpeando metal. Haciendo una oración, miró hacia atrás, y vio la peor situación posible. Un caballero se encontraba detrás de ellas. Solo un poco más y las alcanzaría. Henry suprimió el deseo de maldecir su situación. Ya no le quedaban fuerzas para malgastarlas quejándose. Le faltaba el aire, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar y sus piernas temblaban constantemente. Tal vez, pronto ella estaría demasiado exhausta y simplemente caería al suelo. Si hubiera estado sola, tal vez ya hubiera perdido las esperanzas y todas sus fuerzas. Tomar la mano de su hermana le daba a Henry la motivación para seguir corriendo. Sí, era debido a que quería salvar a su hermana que Henry continuaba corriendo. Mientras corría, seguía mirando atrás. La distancia entre ellos no había cambiado. Aunque el caballero llevaba armadura, su velocidad no era para nada lenta. La diferencia entre un soldado altamente entrenado y una chica común de pueblo era obvia. Henry sintió un frío que le recorría la columna vertebral. Si esto continuaba, sería imposible salvar a su hermana. Déjala. Estas palabras cruzaron la mente de Henry. Si estás sola, hay una oportunidad de que escapes. ¿Acaso quieres morir aquí? Separarse no es necesariamente lo peor que podría pasar. Cállate, cállate, cállate. Gritando fuertemente, Henry se recriminaba a sí misma. Sentía que era la peor hermana. Su hermana pequeña la miraba como si estuviera a punto de llorar, pero ¿por qué no había llorado hasta ahora? Era porque creía en ella. Creía que su hermana mayor la salvaría. Apretando la mano de su hermana menor, la mano que le daba valor, Henry fortaleció su determinación. Ella jamás podría abandonar a su hermana. Ah. Henry no era la única exhausta, su hermana menor también había usado mucha de su energía al escapar corriendo. Debido a ello, de pronto dio un traspié, causando que gritara y que casi cayera. La razón por la que no cayeron las dos fue porque estaban agarradas de la mano y fue solo gracias a que su hermana menor le ayudó a mantenerse en pie, que Henry no perdió el equilibrio. Rápido. Uf, uf. Aunque quería seguir corriendo, las piernas de su hermana menor se acalambraron y dejó de moverse. Henry pensó en cargar a su hermana, pero los sonidos metálicos se detuvieron justo a su lado, asustando a Henry. Parado junto a ella se encontraba un caballero con una espada ensangrentada en la mano. No solo eso, su armadura y casco también tenían manchas de sangre. Henry se paró frente a su hermana y miró ferozmente al caballero. No luches innecesariamente. Estas palabras fueron dichas sin ninguna vacilación. Palabras llenas de burla, palabras que le decían que incluso si corrieran, ellas no escaparían a la muerte. El corazón de Henry de pronto desbordó de emoción, preguntándose a qué se refería. Lentamente el caballero levantó su espada sobre el cuerpo inmóvil de Henry. En el momento en que la espada estaba a punto de caer sobre ella, no subestimes a las personas. ¡Guau! Sin piedad Henry golpeó su casco. El golpe estaba lleno de toda su furia y también de todo su deseo por proteger a su hermana, no tenía miedo de golpear metal con sus puños desnudos. Era un ataque en el que usaba todas sus fuerzas. Oyendo el sonido de huesos rompiéndose, el dolor súbitamente se extendió por todo el cuerpo de Henry. El caballero que recibió tales golpes, comenzó a balancearse violentamente. ¡Corre! Henry aguantó el dolor y comenzó a correr, entonces sintió que su espalda le quemaba. ¡Wow! ¡Maldita perra! El hombre montó en cólera luego de ser golpeado en la cabeza por una simple chiquilla. Había perdido la calma y estaba blandiendo su espada de forma descontrolada. Como resultado no pudo matar a Henry, pero la siguiente vez ella no tendría tanta suerte. Porque Henry estaba herida y el caballero encolerizado.
El siguiente golpe sería definitivamente fatal. Henry miró la espada levantada en alto frente a ella, brillando en la luz, y entendió dos cosas. Primero, ellas dos morirían en algunos segundos. Segundo, siendo una simple pueblerina, no había forma de resistir. La punta de la espada estaba cubierta con un poco de su propia sangre. Esta visión le hizo sentir el latido de su propio corazón, el dolor de su espalda y la sensación de quemazón que se extendían a través de su cuerpo. Nunca habiendo experimentado este tipo de dolor antes hizo que sintiera mucho miedo y ganas de vomitar. Tal vez vomitar disiparía su miedo. Pero Henry estaba buscando formas de sobrevivir, no tenía tiempo de vomitar. Aunque en su corazón quería abandonarse a la desesperación, Henry tenía una razón para no darse por vencida. Era esa sensación de calor junto a su pecho, su hermana menor. Al menos mi hermana debe vivir. Este único pensamiento hizo que Henry escogiera no darse por vencida. Sin embargo, justo frente a ella se encontraba un caballero, burlándose de su determinación. Levantando su espada en alto, alistándose para golpearla. Pudo haber sido que se estaba concentrando demasiado, o que aquella situación de vida o muerte sobrecargaba su mente, pero Henry sintió que el tiempo avanzaba lentamente al mismo tiempo en que pensaba cómo salvar a su hermana. Pero no podía encontrar una solución. A lo mucho pensaba en usar su propio cuerpo como escudo, y mientras la espada cortaba su cuerpo, su hermana podría aprovechar y escapar, ese sería el último recurso. Mientras le quedaran fuerzas, no importaba quién la atacara, lo detendría hasta que la llama de su vida se extinguiera. Si eso pasaba, entonces ella aceptaría ese destino. Henry se sentía como una mártir y mostró una sonrisa. Esto era la única cosa que podía hacer por su hermana. Este pensamiento fue el que le hizo sonreír. Aunque no estaba segura si su hermana por sí sola podría escapar a este infierno. Incluso si ella escapara hacia el bosque, podría encontrar una patrulla de soldados buscándolas aún. Pero por lo menos si sobrevivía a esto, entonces tendría una oportunidad. Solo por darle esa oportunidad de vivir a su hermana, Henry apostó su vida, no, apostó todo lo que le quedaba. Incluso habiéndolo decidido, sentía mucho miedo ante el dolor que se avecinaba, y no pudo evitar cerrar los ojos. En ese mundo de oscuridad, se preparó mentalmente para su inminente muerte. Capítulo 3. Batalla del pueblo de carne. Parte 3. Momonga se sentó en una silla frente a un espejo. El espejo tenía 1 metro de alto y en lugar de mostrar su reflejo, tenía la imagen de una pradera. El espejo era como una televisión, mostrando escenas de una pradera desconocida. El pasto ondeaba en el espejo, probando que no era solo una imagen inmóvil. Mientras pasaba el tiempo, el sol salió, ahuyentando la oscuridad que envolvía a la pradera. El pintoresco encanto de la rústica campiña hacía una gran diferencia comparado a la sombría desesperación del Leim, donde Nazarick se encontraba antiguamente. Momonga apuntó al espejo y gentilmente agitó la mano a la derecha. La escena reflejada en el espejo cambió rápidamente. Lente de visión remota para asesinos de jugadores, PK, Player Killers, o asesinos de jugadores, PKK, Player Killer Killers. Este ítem, que podía mostrar el lugar donde se encontraba un jugador, era invaluable. Sin embargo, si aquel jugador usaba algún hechizo de bajo nivel de antibúsqueda, podía fácilmente ocultarse de la visión del espejo. No solo eso, aquel que usaba el espejo podía fácilmente recibir un ataque mientras lo estaba usando, así que era en realidad un ítem bastante balanceado. Con este ítem, uno podía ver fácilmente los alrededores y dada la actual situación era un ítem muy útil. Observar las praderas era como ver una película, el escenario en el espejo cambiaba constantemente. Puedo cambiar las imágenes al agitar la mano, entonces con esto seré capaz de ver diferentes ángulos de un mismo lugar. Momonga dibujó un círculo en el aire, la vista del escenario cambió. Aunque estuvo cambiando la vista en el espejo usando gestos con la mano, esperando encontrar gente, no pudo encontrar ningún signo de vida inteligente, preferiblemente humana. Continuó haciendo esta monótona tarea, pero las únicas cosas que reflejaba el espejo luego de cada cambio eran más praderas. Luego de estar viéndolo por bastante tiempo, se sintió aburrido, y por tanto miró a la única persona en el cuarto además de él. ¿Pasa algo malo, Momonga-sama? Si necesita algo por favor no dude en pedírmelo.
No, no es nada, Sebastián. La otra persona en el cuarto, Sebastián, mostró una sonrisa, pero lo que había dicho en realidad tenía otro significado. Aunque Sebastián estaba obligado a seguir todas sus órdenes, el hecho de que Momonga había salido sin sus guardias había hecho que Sebastián se sintiera un poco descontento. Luego de regresar de la superficie, Sebastián le había dado un sermón. Bueno, tenía razón, Momonga dijo lo que sentía en el corazón. Cuando estaba con Sebastián, recordaba a su antiguo camarada, Touchme-san. Era él el que había diseñado a Sebastián después de todo. Pero no tenía por qué haber diseñado a Sebastián con una apariencia igual a la de él, incluso su cara enojada era igual de atemorizante. Luego de quejarse silenciosamente, Momonga miró una vez más al espejo. Momonga pensó en enseñarle la técnica para manipular el espejo a Demiurge. Esto debido a lo que le había dicho anteriormente, sobre la idea de mejorar la seguridad. Aunque habría sido fácil darle esta responsabilidad a un subordinado, Momonga sentía todavía que debía hacer esto personalmente. En realidad tenía otro motivo, era porque quería que sus subordinados vieran cómo trabajaba y que lo admiraran por ello. Así que definitivamente no podía dejar que el aburrimiento lo venciera e hiciera que abandone a mitad de camino. Y la razón de por qué no estaba viendo las cosas en el espejo desde un ángulo más elevado, si solo hubiera un manual, con una expresión amargada, Momonga continuó la aburrida tarea de experimentar con el espejo. Una cantidad indeterminada de tiempo pasó. Pudo haber sido poco tiempo, pero si no habían resultados, uno solo podía sentir que había estado perdiendo el tiempo. Con una expresión vacía, Momonga hizo una expresión al azar, de pronto la escena aumentó de tamaño. ¡Oh! Sorpresa, alegría, orgullo. Con estas emociones Momonga había exclamado. Luego de algún tiempo de estar haciendo gestos al azar con las manos, finalmente las imágenes habían cambiado de la forma en que él quería. Como un programador que había terminado 8 horas de sobretiempo, Momonga celebró. En respuesta a su celebración, pudo escuchar aplausos. El sonido obviamente venía de Sebastián. Felicitaciones Momonga-sama. Realmente admirable. Luego de tanto ensayo y error Momonga sentía que obtener un resultado no ameritaba tal felicitación. Aunque al ver la expresión de alegría de Sebastián, francamente aceptó el elogio. Gracias, Sebastián, ya que me has acompañado durante todo este tiempo, debo disculparme. ¿Qué está diciendo? Estar al lado de Momonga-sama y obedecer sus órdenes, es lo que da sentido a la existencia de un mayordomo. No hay necesidad de que se disculpe, pero, que haya tomado tanto tiempo haciendo esto. ¿Momonga-sama no desearía tomar un descanso? No, no hay necesidad. Para un no muerto como yo, no existe la sensación de cansancio. Sin embargo, si tú estás cansado, está bien si te retiras a descansar. Gracias por su consideración, pero ¿qué tipo de sirviente descansa cuando su amo se esfuerza trabajando? Con la ayuda de algunos ítems, yo también nunca sentiré cansancio físico. Por favor, permítame continuar a su lado hasta que haya terminado. De esta conversación, Momonga se dio cuenta de algo. Y era que, todos usaban términos del juego como si se tratara de lo más normal. Términos como habilidades especiales, clases, ítems, estados, daño, efectos negativos, etc., de lo más serios, hablaban en términos del juego. Entonces gracias a ello sería más fácil dar instrucciones. Luego de que Momonga aceptara la petición de Sebastián, regresó a experimentar métodos para controlar el espejo. Finalmente encontró la manera de ajustar el alto de la vista. Mostrando una sonrisa de satisfacción, Momonga empezó a buscar lugares con gente. Finalmente la escena de un pueblo apareció. Localizado aproximadamente a 10 kilómetros de la gran tumba de Nazarik, junto a un bosque, rodeado de campos de trigo, se encontraba un pueblo. A primera vista, el pueblo no era tan avanzado. Momonga expandió la vista del pueblo, y sintió algo extraño. ¿Están organizando un festival? Era temprano por la mañana y la gente corría dentro y fuera de las casas, haciendo que todo se sintiera caótico. No, ese no es un festival. Viniendo a su lado, y mirando al espejo con sus agudos ojos. Sebastián dio una acerada respuesta. La firme voz de Sebastián estaba llena de repugnancia, y luego de expandir la vista, Momonga también frunció el ceño. Caballeros vestidos en armaduras completas levantaban sus espadas, persiguiendo y matando a los pobladores que no vestían más que harapos. Era una masacre. Con cada golpe, un poblador caía. Los pobladores no parecía que tuvieran ninguna defensa, solo podían escapar desesperadamente. Los caballeros continuaban matándolos mientras trataban de escapar.
En los campos se podía ver a un caballo comiendo el trigo, probablemente pertenecía a uno de los caballeros. TCH. Momonga hizo un sonido, y quiso inmediatamente cambiar la imagen. Este pueblo no tenía ningún valor estratégico. Hubiera podido encontrar una forma de salvar el pueblo si hubiera habido algo que ganar para él, pero viendo la situación no tenía ninguna razón para salvar el pueblo. No había ninguna razón para salvarlos. Luego de llegar a esta sombría decisión, Momonga comenzó a dudar de sus propios pensamientos. Frente a sus ojos había una masacre, pero en lo único en lo que podía pensar era en lo que sería mejor para Nazarik. A su corazón ya le faltaban los sentimientos de piedad, ira o ansiedad que los humanos debían tener. Era como ver un programa de televisión sobre animales e insectos devorándose los unos a los otros. ¿Era acaso posible que luego de convertirse en no muerto, él ya no se considerara a sí mismo humano? No, ¿cómo podía ser eso? Momonga desesperadamente trató de encontrar excusas para justificar sus propios pensamientos. Él no era un virtuoso caballero. Aunque estaba por lo menos en nivel 100, justo como se lo había dicho a Mare antes, en este mundo podría haber gente normal que también estuviera en nivel 100. Así que uno no podía simplemente lanzarse en acciones tan precipitadas en este mundo desconocido. Los caballeros podrían tener una razón para sus acciones. Podría ser enfermedad, crimen o simplemente una demostración de fuerza, muchas razones diferentes le vinieron a la mente. No solo eso, ahuyentar a esos caballeros provocaría que algún país al que representaban los considerara sus enemigos. Momonga estiró su besuda mano y, se rascó el cráneo, pensando. Luego de convertirse en un no muerto que era inmune a los efectos mentales, ¿acaso él realmente no sentía nada luego de ver una escena así? Definitivamente no. Agitando la mano de nuevo, el espejo reflejó otro rincón del pueblo. Lo que parecía ser la escena de dos caballeros a punto de extinguir la vida de un poblador que luchaba por ella. El poblador tenía las manos atadas y no podía moverse. Frente a sus ojos, el poblador fue atravesado, las espadas entraron dentro de su cuerpo y salieron por el otro lado, fue un golpe fatal. Sin embargo, no terminó ahí. Una, dos, tres veces, como si estuvieran descargando su ira, repetidamente golpearon al poblador. Finalmente, un caballero le dio una patada, mientras la sangre formaba un charco alrededor de su cuerpo. El poblador cruzó los ojos con los de Momonga. Tal vez esto fue solo su imaginación. Definitivamente era solo una coincidencia. Sin usar ningún hechizo de antibúsqueda, era imposible detectar la visión del espejo. La sangre fluyó de la boca del poblador, mientras este desesperadamente trataba de hablar. Sus ojos se nublaron, no sabía a dónde estaba mirando, era obvio que estaba muriendo, pero abrió la boca y dijo. Por favor, salva a mi hija, ¿qué planea hacer? Sebastián pareció entender su estado de ánimo, y preguntó silenciosamente. Solo había una respuesta. Momonga respondió calmadamente. Nada. No hay ninguna razón, valor o beneficio en salvarlos. Sí, señor. Momonga miró calmadamente a Sebastián, a su lado podía ver la sombra de su antiguo camarada. Touchme-san, en ese momento, Momonga pensó en algo que le había dicho. Si el camino es duro, lo más natural es tomar tu espada y ayudar. Cuando Momonga había comenzado a jugar por primera vez en Yggdrasil, cazar semi-humanos y razas heteromórficas era extremadamente popular, y siendo Momonga un no muerto, estaba sujeto a ser cazado también. Cuando se encontraba a punto de dejar Yggdrasil, las palabras de cierta persona lo salvaron. Si no fuese por aquellas palabras, Momonga no estaría aquí. Momonga suspiró suavemente, y luego no pudo evitar mostrar una sonrisa. Luego de recordar esa memoria, tenía que salvar a esas personas. Un hombre siempre debe mostrar gratitud, de todas formas, tarde o temprano tenía que confirmar mis habilidades en este mundo. Luego de que Momonga terminara de hablar con su amigo que no se encontraba ahí, aumentó la vista del pueblo hasta que fuera completamente visible. Su propósito era encontrar cualquier poblador sobreviviente. Sebastián, eleva el nivel de alerta de Nazarik al nivel más alto. Yo iré adelante, notifica a Albedo que deberá seguirme completamente armada. Sin embargo, no hay necesidad de que traiga aquel ítem de clase mundial. Luego ve y prepara algunas tropas de reserva. Debemos prepararnos para eventos inesperados que podrían evitar que escape, así que prepara algunas personas con habilidades de infiltración en caso de que necesitemos lidiar con otros enemigos en el pueblo. Sí, mi señor, pero proteger a Momonga-sama es un deber que se me ha dado a mí. ¿Quién dio ese tipo de orden? Esos caballeros están arrasando con el pueblo, lo que significa que podrían ser capaces de invadir Nazarik. Por tanto, tú te quedarás aquí.
La vista cambió, la imagen de una chica joven golpeando a un caballero llegó a sus ojos. La joven sostenía la mano de una niña, que debía ser su hermana, mientras intentaban huir. Momonga rápidamente abrió su caja de ítems y tomó el báculo de Ainzo Algoum. En el momento en que la chica trató de huir, su espalda fue cortada. Como el tiempo era esencial, Momonga invocó la palabra de poder. Portal. Sin límites de distancia y con una tasa de fallo de transferencia de 0%. Durante el tiempo en que Momonga jugaba Yggdrasil, este era el hechizo más preciso de teletransportación. La escena frente a sus ojos cambió. Observando que la magia de teletransportación no era obstruida por nada, Momonga suspiró con alivio. El ser capturado en lugar de salvar a alguien hubiera sido el peor de los resultados. La escena frente a sus ojos era la misma que antes. Enfrente tenía a dos niñas temblando de miedo. Mirando a la mayor, vio que tenía el pelo de color castaño trenzado en dos coletas. Su piel saludable constantemente expuesta al sol, había perdido todo su color debido al miedo, sus ojos oscuros desbordaban en lágrimas. La hermana menor tenía la cara pegada a la cintura de su hermana y temblaba de miedo. Con ojos fríos, Momonga miró al caballero enfrente de las dos niñas. No fue claro si se debió a la repentina aparición de Momonga, pero el caballero se volvió hacia él, olvidándose de la espada que estaba blandiendo. De joven, Momonga había tenido una vida libre de violencia. En cuanto al mundo en el que se encontraba ahora, estaba seguro que no se trataba del mundo virtual sino del mundo real. Incluso así, al mirar a los ojos del caballero con la espada en alto frente a él, no sintió temor en lo absoluto. Con eso, tomó una calmada decisión. Momonga estiró la mano y activó su magia. Tomar corazón. Este hechizo aplastaba el corazón del enemigo, de entre 10 niveles, este hechizo era de nivel 9 de magia de nigromancia. De los hechizos que Momonga tenía, muchos de ellos contenían el efecto de muerte, este era uno de aquellos hechizos. La razón de por qué había escogido este hechizo era porque incluso si el enemigo resistía el hechizo, de todas formas le provocaría confusión como efecto secundario. Si su hechizo era resistido, tenía la intención de tomar a las dos niñas y saltar dentro del portal que seguía abierto. En una situación en que ignoraba los detalles de su oponente era preferible tener un plan donde podía avanzar y retroceder fácilmente. Sin embargo, no pudo ejecutar completamente ese plan. Tuvo la sensación de estar aplastando algo suave. El caballero languideció y silenciosamente cayó al suelo. Momonga miró fríamente al caballero en el suelo. Su corazón sabía que su predicción se había hecho realidad, incluso luego de matar a alguien, no sentía nada. Su corazón no sintió ninguna culpa, miedo o confusión, estaba tan tranquilo como la superficie de un lago. ¿Por qué era así? Así que parece, que no solo es el cuerpo, sino que también mi corazón ha dejado de ser humano. Momonga caminó de frente. Mientras caminaba frente a las dos niñas, pudo ser debido al miedo por la forma en que murió el caballero, pero la más joven, desconfiando de Momonga, emitió un sonido. Momonga obviamente había venido a salvarlas. Incluso así, la forma en la que la niña reaccionaba hacia él era extraña. ¿Exactamente qué estarían pensando? Aunque tenía sus dudas, por ahora Momonga no tenía mucho tiempo. Confirmando que la niña todavía tenía una herida sangrante en la espalda, Momonga se paró frente a las dos niñas y miró fijamente al otro caballero que salía de una casa cercana. El caballero, viendo a Momonga, temerosamente dio un paso hacia atrás. Te atreves a perseguir a estas niñas, pero no tienes el coraje de enfrentarte a otros enemigos. Momonga enfrentó al caballero que estaba lleno de miedo, y comenzó a escoger qué tipo de magia quería usar. Anteriormente, Momonga había usado un hechizo de alto nivel tomar corazón. Este pertenecía a un campo de la magia que él conocía muy bien. Debido a que Momonga era experto en hechizos de muerte, y debido a su clase de Overlord no muerto, los efectos de tomar corazón eran grandemente incrementados. Sin embargo, con eso no podría ser capaz de medir la verdadera fuerza de los caballeros. Para que el caballero pudiera usar cualquiera de las habilidades que tuviera, debía evitar que muera instantáneamente. De esta forma podría juzgar la fuerza de este mundo y también confirmar su propia fuerza. Ya que me tomé el tiempo de venir hasta aquí, debo encontrar otro sujeto sobre el cual experimentar. Tú me acompañarás en este experimento. Aunque los hechizos de nigromante de Momonga estaban reforzados, el poder de sus hechizos básicos no era alto. Además, una armadura de metal era usualmente débil contra hechizos de electricidad, así que mayormente las personas en Yggdrasil añadían resistencia eléctrica a sus armaduras.
Debido a esto, Momonga decidió usar un hechizo de electricidad contra el caballero, para poder calcular el daño. Como no quería matar al enemigo, no usó ningún efecto adicional. Dragón relámpago. Una luz blanca que parecía tener forma de dragón ferozmente surgió hacia adelante desde las manos y hombros de Momonga. Deslumbrantes destellos de luz blanca se dirigieron hacia el caballero al cual Momonga apuntaba. No hubo escape ni defensa. El relámpago con forma de dragón golpeó el cuerpo del caballero, emitiendo una cegadora luz blanca, que en un giro del destino, se veía realmente bella. La luz blanca comenzó a desvanecerse y como un muñeco roto, el caballero cayó al suelo. El cuerpo bajo la armadura se encontraba carbonizado, emitiendo un desagradable olor. Habiendo querido originalmente perseguir al caballero, Momonga se encontraba estupefacto debido a que tan débil había resultado ser. Qué débil, morir por una cosa así, para Momonga, un hechizo de nivel 5 como dragón relámpago era débil. Tiempo atrás cuando luchaba con jugadores de nivel 100, Momonga solo usaba hechizos de nivel 8 o más altos. Casi nunca usaba hechizos de nivel 5. Ahora que sabía que los caballeros eran tan débiles como para morir con un hechizo de nivel 5, la tensión que sentía Momonga se disipó instantáneamente. Por supuesto, era posible que estos dos fueran los únicos débiles, pero incluso así comenzó a dejar de sentirse tenso. Sin embargo, su plan para usar el hechizo de teletransportación y retirarse no había cambiado. Los caballeros también serían expertos en combate cuerpo a cuerpo. En Yggdrasil, un golpe al cuello causaba un incremento en el daño recibido, pero aquí en el mundo real podría ser fatal. Momonga una vez más incrementó su tensión. Morir por un error tan descuidado sería demasiado estúpido. Ahora debía continuar probando su propia fuerza. Momonga activó una de sus habilidades especiales. Levantar Caballero de la Muerte, esta era una de las habilidades especiales de Momonga, la creación de un monstruo no muerto. El Caballero de la Muerte era una de las criaturas favoritas de Momonga debido a que era muy útil como escudo. Con un nivel de alrededor de 35, su fuerza debería ser igual a un monstruo de nivel 25, pero su poder defensivo era muy bueno, comparable a un monstruo de nivel 40. Para Momonga un monstruo así era muy útil. El Caballero de la Muerte tenía dos habilidades especiales muy importantes. Una era la habilidad de atraer ataques enemigos. La otra, que solo podía ser usada una vez, era que siempre sobreviviría a un ataque letal mientras que le quedara HP, vida, e alt points. Debido a estas dos habilidades especiales, Momonga disfrutaba usarlos como escudo. En esta ocasión también, lo había creado para que actuara de escudo. En Yggdrasil, solo con usar la habilidad especial de crear no muerto, un no muerto aparecería de la nada alrededor del invocador. Sin embargo, en este mundo, parecía un poco diferente. Una nube negra apareció de la nada, voló hacia el caballero al cual le habían aplastado el corazón y lo cubrió. La nube lentamente se expandió, y entró en el cuerpo del caballero. Entonces como un zombi, el caballero se puso de pie. Giri. Aunque las niñas gritaron, Momonga no se dio cuenta debido a la sorpresa que sentía por lo que estaba viendo. Fluyendo con un sonido quejoso, un líquido negro caía de la hendidura del casco. Debía estar saliendo de la boca del caballero. El líquido negro fluía sin cesar, cubriendo el cuerpo completo. Parecía como un slime devorando un humano. Luego de ser completamente cubierto por el líquido baboso, su forma comenzó a distorsionarse. Luego de unos pocos segundos, el líquido negro desapareció y lo que quedó frente a sus ojos era ciertamente un caballero de la muerte. Con casi 230 centímetros de alto, su cuerpo era grande y ya no parecía humano, decir que era una bestia era más apropiado. En la mano izquierda sostenía un escudo de torre que cubría 3/4 partes de su cuerpo y en su mano derecha tenía una espada corrugada. La espada tenía casi 1,30 m de longitud. Normalmente uno necesitaría las dos manos para levantarla, pero el enorme caballero de la muerte podía levantarla fácilmente con una mano. La espada estaba cubierta de una niebla aterradora en olas de color rojo y negro que se agitaban alrededor como un constante latido. Su enorme cuerpo vestía una armadura hecha de metal negro con líneas de sangre de color rojo grabadas en ella. La armadura tenía agudas espinas por todos lados y daba la impresión de ser una encarnación de violencia. Los cuernos demoníacos salían desde el casco, con la cara visible debajo. Era una cara repugnante y podrida, con las cuencas oculares vacías y llenas de odio e intención asesina, brillando con una luz roja. Con su andrajoso manto negro aleteando en el viento, el caballero de la muerte esperaba las órdenes de Momonga. Irradiaba un aura digna de un ser llamado caballero de la muerte.
De forma similar al elemental de fuego primario y a los lobos de luz de luna, Momonga estableció un enlace con el espíritu invocado. Apuntó hacia el caballero muerto por el dragón relámpago y ordenó: a los caballeros que están atacando el pueblo, acábalos. ¡Oa! Soltando un rugido ensordecedor. Aquellos que oyeron el rugido lleno de sed de sangre sintieron la piel de gallina, e incluso el aire temblaba. El caballero de la muerte comenzó a correr hacia adelante sin ninguna duda, sus movimientos eran rápidos como el relámpago, casi como un sabueso que acababa de encontrar a su presa. Siendo un no muerto con un odio hacia los vivos, el caballero de la muerte quería erradicar al enemigo. Mirando la espalda del caballero de la muerte, Momonga sintió que había una marcada diferencia entre el ahora y Yggdrasil. Era la libertad de movimiento. Originalmente el caballero de la muerte se quedaba a la espera cerca del invocador, Momonga, y esperaba una oportunidad para atacar enemigos cercanos. No escucharían aquel tipo de órdenes y automáticamente atacarían. La diferencia en esta situación era la falta de información, que podría ser fatal. Momonga de repente sintió que había cometido una torpeza, se rascó la cabeza y suspiró. Ya se fue corriendo, mi escudo de protección. Aunque el que ha dado la orden he sido yo. Momonga se culpó por su equivocación. Aunque todavía podía crear muchos más caballeros de la muerte, todavía no sabía mucho sobre la fuerza de sus enemigos, y ese era el por qué necesitaba limitar los hechizos que usaba y en su lugar reservarlos. Yendo más allá, debido a que la magia de Momonga usualmente se usaba desde la retaguardia, siendo un hechicero, el no tener ningún tipo de escudo en este momento le hacía sentir como si estuviera desnudo frente al peligro. Por tanto necesitaba crear otro escudo. Para este experimento, decidió ver si era posible crear uno sin un cuerpo. En el momento en que pensaba hacerlo, otra figura emergió del portal que seguía abierto. En ese mismo momento el portal comenzó a desaparecer lentamente sin dejar rastro. Una persona que vestía en un set completo de armadura negra se presentó. La armadura hacía que la figura pareciese un demonio. Cubierto con espinas y sin mostrar el más mínimo rastro de piel. Llevaba guanteletes metálicos con largas garras, en una mano sostenía un escudo negro, en la otra un hacha que gentilmente emitía un brillo verde y un manto color rojo sangre que se agitaba en el viento, complementando la blusa azul que llevaba debajo. Me llevó algún tiempo alistarme, me disculpo por haberle hecho esperar. La melodiosa voz de Albedo vino de debajo del casco cerrado. Los niveles de Albedo estaban invertidos en las técnicas defensivas expertas de la clase Caballero Oscuro. Por tanto, de entre los NPCs de nivel 100 dentro de Nazarick, Albedo se jactaba del mayor poder defensivo. Podría decirse que ella era el escudo más fuerte de Nazarick. No hay problema, ya estás aquí. Gracias. Entonces, ¿cómo desea deshacerse a estas criaturas inferiores? Si Momonga-sama no desea ensuciarse las manos, por favor déjeme esta tarea a mí. ¿Qué es lo que dijo Sebastián? Albedo no respondió. Así que en realidad no escuchaste, quiero salvar este pueblo. Los enemigos son los caballeros en armadura tirados en el suelo por allá. Viendo que Albedo asentía con la cabeza entendiendo, Momonga miró a otro lado. Bueno, las dos niñas temblaban bajo la mirada de Momonga, querían esconderse. Temblaban constantemente. Sin estar seguro si era debido a haber visto al caballero de la muerte, o debido al rugido, o por haber oído lo que dijo Albedo. Tal vez fueron todas esas cosas. Momonga creía que debía mostrar una señal de buena fe, y extendió su mano para ayudar a la hermana mayor, pero las niñas malentendieron sus intenciones. La hermana mayor se orinó encima, y la menor tampoco pudo controlarse. El olor de amoníaco comenzó a extenderse, haciendo que Momonga se sintiera cansado. Aunque no sabía qué hacer, pedir la ayuda de Albedo sería completamente inútil, así que Momonga decidió continuar con una voz amigable. Parece que estás herida. Como miembro de la sociedad, Momonga estaba acostumbrado a cierta desconfianza. Momonga pretendió no ver nada y abrió su caja de ítems para sacar una bolsa. Aunque esta bolsa se llamaba mochila infinita, solamente podía poner como máximo 500 kilogramos en ella. Debido a que los ítems en esta bolsa podían ser puestos como enlaces en el panel de control, los jugadores en Yggdrasil siempre ponían ítems que necesitaban usar rápidamente dentro de la bolsa. Buscando dentro de la bolsa, finalmente encontró una botella de líquido rojo. Poción de curación menor. Esta pequeña poción de bajo nivel solo podía curar 50 HP, casi siempre se usaba durante los primeros niveles en Yggdrasil. Sin embargo, para Momonga en este momento, este era un ítem completamente inútil.
Debido a que la poción le concedería un efecto positivo de curación, para un no muerto como Momonga eso sería lo mismo que beber veneno. Sin embargo, como no todos los miembros de su gremio eran no muertos, Momonga había guardado ese ítem. Bebe. Momonga le dio el jarabe rojo. El rostro de la hermana mayor palideció. Yo lo beberé. Pero por favor deje que mi hermana menor se vaya, hermana. Con una cara llorosa, la hermana más joven comenzó a llorar tratando de detener a la mayor, también disculpándose con su hermana que estaba por agarrar la poción. Mirando la forma en la que interactuaban entre ellas, Momonga se sintió confundido. Desde el comienzo era obvio que estaba intentando salvarlas, incluso luego de ofrecerles una poción, ¿por qué mostraban ese tipo de comportamiento afectuoso frente a él? ¿Qué demonios estaba pasando? No confiaban en nada. Aunque desde el comienzo solo esperaban enfrentar la muerte, pero ahora deberían considerarlo a él como su salvador, deberían estar llorando y agradeciéndole por su amabilidad. ¿Acaso escenas como esta no pasaban constantemente en mangas y películas? Pero la situación frente a él era completamente diferente. ¿Qué había hecho mal? ¿Sería acaso que debo tener una bella apariencia para recibir aquel privilegio? La duda flotaba en la cara sin piel de Momonga, pero entonces una amable voz se pudo oír. Momonga-sama gentilmente les ha dado medicina, y pensar que se rehúsan a tomarla, seres insignificantes, deberían morir por su insolencia. Albedo tranquilamente levantó su hacha con la intención de decapitar a las dos niñas. Luego de enfrentar al peligro intentando salvarlas, y ahora recibir este tipo de trato, Momonga podía entender los sentimientos de Albedo, pero si mataba a estas dos niñas echaría por tierra el haberlas salvado en primer lugar. Espera, deja de ser tan imprudente. Hay prioridades en esta situación, baja tu arma. Sí, Momonga-sama. Albedo respondió cálidamente, bajando su hacha. Sin embargo, Albedo estaba emitiendo un intenso deseo de matar, tan fuerte que hacía que las dos niñas temblaran de miedo, también hacía que Momonga tuviera una mala sensación en el estómago. En resumen, debían irse rápidamente a aquel lugar. Si continuaban ahí, era desconocido cuántas cosas desafortunadas podían ocurrir. Momonga les alcanzó la medicina una vez más. Esto es medicina, no hay ningún peligro. Bébela rápido. Momonga dijo esto con un tono fuerte y amable. Al mismo tiempo dio a entender que si no se la bebía rápido, las mataría. Oyendo esto, la hermana mayor tomó rápidamente la poción y la bebió. Luego con una expresión de asombro. No es posible, tocando su espalda, sin creerlo intentaba torcer su cuerpo e intentaba dar palmadas a su espalda. Ya no duele más, ¿verdad? Ese sí. La hermana mayor asintió con asombro. Parecía que la herida en su cuerpo era menor, solo con usar una posición de bajo nivel fue suficiente. Viendo que había sido aceptado, Momonga quiso hacer preguntas. Esta era una pregunta que era imposible de evitar, podría potencialmente afectar sus futuras acciones. ¿Conoce sobre la magia? Ese sí. Ocasionalmente el farmacéutico viene a nuestro pueblo y nuestros amigos también son capaces de usar magia. Así que es eso, entonces esto hará las cosas más fáciles de explicar. Soy un encantador mágico. Momonga empezó unos encantamientos mágicos. Capullo antivida. Pared de protección contra flechas. Con las hermanas al centro, una luz protectora de 3 metros las cubrió. El segundo hechizo era invisible al ojo, pero la corriente de aire alrededor de ellas había cambiado. Usualmente era suficiente simplemente usar de nuevo el primer hechizo para asegurarse que fuera a prueba de tontos, pero como no sabía qué tipo de hechizos estaban disponibles en este mundo, esto sería suficiente. Si el enemigo tenía a un mago dentro de sus rangos, entonces sería simplemente mala suerte para estas niñas. Las he rodeado con hechizos protectores que deberían protegerlas de la mayoría de monstruos, y un hechizo que debilitará los ataques a distancia. Todo lo que tienen que hacer es quedarse aquí y deberían estar a salvo, solo por si acaso, les daré estos ítems. Las hermanas estaban asombradas ante la descripción de los hechizos, Momonga entonces les arrojó 2 cuernos de apariencia simple. Los cuernos no fueron detenidos por la magia, pasaron a través de la pared de protección contra flechas y cayeron junto a una de las hermanas. Ese tipo de ítem se llama cuerno del general Goblin, solo necesitan soplarlo y goblins, pequeños monstruos, aparecerán frente a ustedes. Pueden ordenarles que las protejan ustedes mismas. En Yggdrasil, además de ítems consumibles, algunos ítems podían ser convertidos en cristales, haciendo posible añadir efectos a otros ítems. De todas formas, había ciertos ítems que no podían ser convertidos y los cuernos eran uno de esos ítems de bajo nivel.
Con este cuerno, Momonga podía invocar 12 goblins débiles, 2 arqueros goblin, un mago goblin, un sacerdote goblin, 2 goblins jinetes de lobo y un líder goblin. También conocidos como ejército goblin, era una pequeña y bastante débil fuerza. Para Momonga este ítem no tenía valor alguno y era extraño que no lo hubiera tirado todavía. Habiendo encontrado un buen uso a estos ítems hizo que Momonga se sintiera bastante listo. La otra ventaja de estos ítems era que una vez que los goblins eran invocados, estos solo desaparecerían luego de morir y no luego de un tiempo determinado. Serían muy útiles para ganar tiempo al menos. Habiendo terminado, Momonga se volvió para irse mientras pensaba sobre el estado del pueblo, con Albedo caminando a su lado. Pero luego de dar unos cuantos pasos, 2 voces se pudieron oír detrás de ellos. Gracias por salvarnos. Gracias. Esas 2 frases hicieron que Momonga se detuviera, se diera la vuelta y mirara a las 2 niñas. Estas con los ojos llenos de lágrimas le agradecieron. Momonga respondió con una oración corta. No se preocupen por ello. También, aunque sea egoísta de mi parte, pero solo puedo confiar en gente como usted. Por favor, por favor. Salve a nuestros padres. Lo tengo. Si están vivos, los salvaré. Al escuchar la respuesta de Momonga, la hermana mayor abrió los ojos, mostrando su incredulidad. Se recuperó rápidamente e hizo una reverencia en agradecimiento. Gracias. Gracias, realmente se lo agradezco mucho. También, si podría preguntarle, la niña vacilaba. ¿Cuál es su nombre? Momonga casi deja escapar su propio nombre, pero al final, no lo dijo. El nombre de Momonga era el nombre del maestro del gremio de Ainzo Algoun. ¿Cómo podría llamarse ahora? El nombre de la última persona en quedarse en la gran tumba de Nazarik. Eso es. Recuerden mi nombre. Mi nombre es Ainzo Algoun. Capítulo 3. Batalla del pueblo de carne. Parte 4. Un rugido estremeció los alrededores. Esto señalaba el comienzo de otra masacre. El cazador se había convertido en presa. Londes Dickland no sabía cuántas veces había maldecido su propia fe en Dios. Pero nunca en toda su vida había maldecido tantas veces como lo había hecho en los últimos pocos minutos. Si Dios realmente existiera, entonces debería estar viniendo para derrotar a este monstruo. ¿Por qué Dios no hacía nada cuando Londes era una persona tan devota? Porque Dios no existía. Con el paso de los años, él siempre detestó a esa gente tonta que no creía en Dios. Si realmente no cree en Dios, entonces ¿cómo se explican la magia que usan los sacerdotes? Pero ahora resultaba que él había sido el estúpido. Frente a él, el monstruo, al que llamaban Caballero de la Muerte por el momento, se acercaba paso a paso. Por puro reflejo, retrocedió 2 pasos para incrementar la distancia de nuevo. La armadura que llevaba comenzó a estremecerse con un sonido chillón y la espada que tenía en las manos no dejaba de temblar. El Caballero de la Muerte estaba rodeado por un grupo de 18 caballeros, pero las espadas de todos sus compañeros también temblaban. Aunque sus cuerpos estuvieran abrumados por el miedo, nadie trataba de huir. Esto no era porque tenían mucho valor, era debido a que cada uno de ellos estaba paralizado por el miedo. Sus cuerpos temblorosos causaban que sus armaduras hicieran un sonido de traqueteo. Si hubieran creído que podían escapar, definitivamente hubieran comenzado a correr desesperadamente por sus vidas. Era porque sabían que no podían escapar. Londes ligeramente movió los ojos buscando ayuda. El lugar era la plaza del pueblo en el centro del mismo. 60 personas habían sido reunidas aquí, los aldeanos que Londes había capturado. Londes vio sus expresiones de miedo al mirarlos. Un grupo de niños estaban escondiéndose detrás de un pedestal de madera. Eran unos niños con palos tratando de defender a sus padres, pero no podían asumir una posición de pelea y los palos se les caían debido al agotamiento total. Cuando Londes atacó este pueblo, los aldeanos se apresuraron a la plaza central de todas las direcciones. Luego de buscar en todas las casas, para evitar que hubiera gente escondida en algún sótano secreto, prepararon aceite alquímico para quemar las casas hasta los cimientos. 4 caballeros montados, cada uno equipados con un arco, hacían guardia en los alrededores del pueblo.
Dispararían contra cualquiera que lograra escapar. Este método ya lo habían usado varias veces y había probado ser infalible. Aunque la matanza les tomó algún tiempo, todo salió como habían planeado. Los pobladores sobrevivientes serían transportados juntos a un solo lugar y luego dejarían a escapar algunos justo como estaba planeado. Eso era lo que debía pasar, pero, Londes todavía recordaba el momento. Detrás de los pobladores que habían escapado a la plaza, su compañero Ilian, quien era responsable de la limpieza, de pronto fue lanzado al aire. Debido a lo increíble que resultaba, nadie se dio cuenta que estaba pasando. Cuando vieron al hombre vistiendo la armadura completa, aunque era posible reducir su peso con magia, era imposible removerlo del todo, lanzado al aire como si fuera un juguete, nadie podía creer lo que veía. Ilian voló una distancia de más de 7 metros, cayó con un sonido ensordecedor y dejó de moverse. En el lugar donde había estado Ilian, había ahora una visión incluso más increíble. Parado frente a ellos se encontraba un horrible monstruo no muerto, el Caballero de la Muerte, que lentamente bajó su escudo de torre que había enviado volando a Ilian, y se quedó de pie ante ellos. Luego de eso, toda la situación se había vuelto un caos. ¡Ah! Un grito caótico comenzó a llenar el aire de la plaza. Uno de sus compañeros no pudo aguantar el terror, gritó desesperadamente y trató de escapar. En ese tipo de estado era difícil mantener su formación circular y con la tensión tan alta, la formación hubiera podido colapsar fácilmente. Sin embargo, ni un solo caballero trató de huir con él. La razón de eso se hizo aparente inmediatamente. En la esquina del campo visión de Londes apareció un remolino negro. Aunque el Caballero de la Muerte tenía un cuerpo enorme y su tamaño excedía por mucho el tamaño humano normal, su agilidad era increíble. Su compañero solo logró huir unos 3 pasos. Antes de que pudiera dar el 4.º paso, su brillante cuerpo plateado fue cortado en 2. Las mitades izquierda y derecha de su cuerpo cayeron en diferentes direcciones. El olor del amargo gas se extendió por los alrededores y las rosadas entrañas fueron esparcidas de su sección transversal. Ondeando su espada corrugada, el Caballero de la Muerte bañado en sangre rugió ensordecedoramente. Era un grito de alegría, incluso las personas que no podían verle la cara descompuesta fueron capaces de ver su alegría. El Caballero de la Muerte, con su insaciable deseo de matar, disfrutaba de la fragilidad humana, del terror y la desesperación. Incluso con espadas en las manos, nadie se atrevía a atacar primero. Luego de recuperarse de la impresión inicial, trataron de atacar al Caballero de la Muerte, pero cuando una espada lograba pasar su defensa por un golpe de suerte, no le causaba el más mínimo daño debido a la armadura. Al contrario, el Caballero de la Muerte ni siquiera usaba su espada, solamente usaba su escudo para mandar a Londes volando. No solo eso, el golpe no era ni siquiera fatal. Deliberadamente mostraba aberturas en su defensa, con el único objetivo de provocarlos. Era obvio que el Caballero de la Muerte quería disfrutar de este forcejeo entre la vida y la muerte. Solo cuando un caballero intentaba huir, el Caballero de la Muerte se ponía serio y le daba el golpe final. El primer caballero que intentó huir fue Rilik. Un hombre de buen temperamento, pero luego de algunos tragos se volvía un malvado borracho. Su cabeza y extremidades se separaron instantáneamente. Solo necesitaron mirarlo 2 veces para comprender que el Caballero de la Muerte no estaba dispuesto a dejarlos escapar, así que nadie intentó hacerlo de nuevo. Sus ataques eran inútiles y tratar de escapar significaba una muerte instantánea. Solo había un camino que quedaba tomar y era convertirse en un juguete hasta el momento en que murieran. Aunque todos llevaban cascos cerrados que ocultaban sus rostros, en este momento todos ya deberían haberse dado cuenta de cuál sería su destino. Estos hombres adultos comenzaron a llorar como niños. Habían venido a abusar de los débiles, pero nunca en su vida hubieran imaginado que sufrirían el mismo destino. Dios, por favor ayúdame, Dios. Varias personas ahogándose por las lágrimas pudieron ser oídas pidiendo por la bendición de Dios. Sintiéndose impotente, Londes casi se arrodilla también para comenzar a maldecir o implorar por la intervención divina. Ustedes chicos, apresúrense y bloqueen al monstruo. Mientras los caballeros que se habían dado cuenta de su inminente destino habían comenzado a orar, de pronto sus oraciones habían sido interrumpidas por un grito penetrante. La persona que había dicho esto era el caballero que se encontraba más cerca al Caballero de la Muerte. Queriendo evitar pisar los cuerpos de sus 2 compañeros muertos a sus pies, temblaba constantemente por estar pisando en puntillas alrededor de ellos, era en realidad bastante gracioso. Londes miraba todo con una expresión preocupada y comenzó a fruncir el ceño.
Debido a que llevaban cascos cerrados era imposible ver sus rostros y con la voz fuera de tono por el miedo era realmente difícil determinar quién había dado esa orden. Pero con ese tipo de actitud, solo una persona podía ser la responsable. Capitán Bellius. La expresión en el rostro de Londes se distorsionó. Debido a su lujuria, Bellius había intentado violar a una de las chicas del pueblo y se enfrentó con su padre que trataba de salvarla. Luego de que separaron al hombre, Bellius descargó su ira sobre él atravesándolo repetidamente con su espada, era ese tipo de persona. La única razón por la que había sido escogido para unirse a esta fuerza era debido al oro de su familia, que era adinerada y poseía varias fincas en el país. Tener a un hombre como ese de capitán, solo podía ser llamado desafortunado. No puedo morir en este lugar, gente. Ustedes vayan y ganen algo de tiempo para mí. Conviértanse en mis escudos. Nadie se movió. Aunque era capitán en nombre, nadie lo respetaba. ¿Quién sacrificaría su vida por este tipo de hombre? Solo el caballero de la muerte reaccionó ante el fuerte grito y lentamente se volvió hacia Bellius. Parado junto al caballero de la muerte y todavía poder gritar tan fuerte podría ser considerado como una hazaña notable. Londes no pudo evitar sentir admiración considerando esta extraña situación, pero entonces oyó el grito de Bellius nuevamente. Dinero, muchachos, les daré dinero. 200 monedas de oro. No, 500 monedas de oro. La recompensa que prometía era una cantidad muy grande, pero en este momento era como si les pidiera saltar desde un acantilado de 500 metros y solo si lograban sobrevivir les daría el premio. Aunque nadie hizo nada, solo una persona se movió, no, en realidad lo correcto sería decir que era media persona. Casi parecía como si quisiera responder. Por la mitad derecha del caballero que había sido cortado en dos agarró el tobillo de Bellius. Su boca se abrió, escupió sangre y gimió. Bellius comenzó a gritar, y los caballeros y pobladores que lo vieron no pudieron evitar que sus cuerpos se paralizaran de terror. Esclavo zombie. En Brasil, cuando un caballero de la muerte mataba a su objetivo, este se convertía en no muerto también e inmediatamente revivía como un zombie en el lugar en el que había caído. Si morías debido a la espada de un caballero de la muerte, te convertías en su esclavo por toda la eternidad. Esa era la configuración del juego. Bellius dejó de gritar y cayó a la tierra como una marioneta a la que le cortan las cuerdas. Probablemente se había desmayado. El caballero de la muerte se acercó al hombre inconsciente y enterró la espada corrugada que tenía en las manos. El cuerpo de Bellius fue atravesado. Despertado por el dolor, Bellius dejó escapar un ensordecedor grito. Déjame ir. Te lo ruego. Haré todo lo que me pidas. Las manos de Bellius sintieron la espada corrugada clavada dentro de su cuerpo, pero el caballero de la muerte ignoró sus palabras. En lugar de eso, comenzó a mover la espada de arriba a abajo como si estuviera usando una sierra. Junto a la armadura que estaba siendo brutalmente aserrada, la sangre volaba por todos lados. Te daré dinero, déjame. El cuerpo de Bellius convulsionó unas cuantas veces y finalmente soltó su último aliento. El caballero de la muerte dejó el cuerpo de Bellius con satisfacción. No. Dios. Debido a la escena que ocurría frente a ellos, sus sorprendidos compañeros gemían con angustia. Escapar significaba perder la vida, pero quedarse significaba un destino peor que la muerte. Aunque estaban conscientes de esto, no tenían idea de qué hacer y por tanto sus cuerpos no podían dar ni un solo paso. Cálmense. El rugido de Londes hizo eco entre los lamentos. El área se había vuelto silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido. Retrocedan. Apresúrense y manden la señal, llamen a los jinetes y a los arqueros montados. Mientras suene el cuerno, los que queden aquí deberán ganar algo de tiempo. No quiero morir de esta manera, así que muévanse. Todos entraron en acción. Atrás quedó el desconcierto anterior, todos trabajaban como uno y se movían con el momento de una catarata. Siguiendo órdenes mecánicamente los soldados dejaron de pensar e intentaron hacer que suceda un milagro. Las acciones caóticas de antes no se repetirían una segunda vez. Todos los caballeros sabían lo que debían hacer. Necesitaban proteger al que se encargaría de soplar el cuerno para poder contactar con los otros caballeros. Un caballero en retirada dejó su espada a un lado y sacó el cuerno de su bolsa. Aparentemente la acción de sacar el cuerno fue la señal para entrar en acción, el caballero de la muerte comenzó a correr. Su objetivo era el caballero que había sacado el cuerno, los corazones de todos se detuvieron, el plan de su oponente era destruir su único medio de escape, ¿acaso no era eso algo completamente despiadado?
El remolino negro se acercaba despiadadamente y los caballeros que estaban enfrente bloqueando su paso sabían que significaba una muerte instantánea. Sin embargo, todos avanzaron para formar una pared defensiva. Usando un miedo incluso más intenso para matar el miedo que sentían a lo que estaba frente a ellos, se mantuvieron ahí y lo bloquearon. Con un movimiento de su escudo, un caballero fue lanzado por los aires. Con un destello de su espada, otro caballero fue cortado por la mitad. Dich. Morite. Rápido corten las cabezas de los que murieron. Si no lo hacemos volverán a la vida como zombis. Los caballeros nombrados se apresuraron hacia sus compañeros brutalmente asesinados. El escudo se movió nuevamente, más caballeros volaron y la espada cortó fácilmente a través de otro caballero. En un abrir y cerrar de ojos 4 caballeros habían muerto. Aunque Londe sentía miedo, tomó su espada y se mantuvo firme frente al remolino negro, listo para sacrificarse heroicamente. Oh. Incluso si no tenía forma de ganar, Londes no tenía la intención de sentarse y quedarse quieto. Dando un grito de guerra, usó toda su fuerza mientras golpeaba con su espada al caballero de la muerte. Tal vez fue debido a que esta era su última oportunidad, pero Londes sobrepasó sus límites y liberó una fuerza que lo sobrepasaba a él mismo. Este habría sido probablemente el mejor golpe que había dado con su espada en toda su vida. El caballero de la muerte también golpeó con su espada corrugada. Luego de un destello, los ojos de Londes giraron, para ver su propio cuerpo decapitado caer al suelo. La espada de Londes voló en un arco por el cielo. Al mismo tiempo, se oyó el sonido del cuerno. Momonga Ainz se volvió a mirar hacia el pueblo donde se podía oír el sonido de un cuerno. En el suelo alrededor suyo se encontraban los cuerpos muertos de los caballeros que habían estado custodiando las afueras del pueblo. Los alrededores apestaban a sangre y debido a que Ainz se encontraba en medio codiciosamente experimentando en ese momento se maldijo a sí mismo por mezclar sus prioridades. Ainz dejó caer la espada al suelo. Originalmente le pertenecía a uno de los caballeros tirados en el suelo y su filo estaba manchado con tierra. Ya lo mencioné antes, pero realmente siento envidia de tu resistencia física y de esa habilidad para reducir el daño que recibes. Ainz o algo un sama. Solo Ainz está bien, Albedo. Oyendo el deseo de Ainz sobre cómo quería ser llamado hizo que Albedo se sintiera algo confundida. ¿Puedo realmente hacer eso? Referirme al líder supremo de los 41 gobernantes de Nazarick, que incluso tomó el nombre que designaba a los 41 para sí mismo, con un sobrenombre sería demasiado irrespetuoso. Ainz pensaba que realmente no era un gran problema. La forma de pensar de Albedo mostraba que tenía el nombre de Ainz o algo en alta estima. Ainz se sintió feliz sobre esto y respondió en un tono más amable. Bueno, está bien Albedo. Hasta que mis antiguos compañeros reaparezcan de nuevo, este será mi nombre y te permito que me llames de ese modo. Está bien, no, déjeme añadir un honorífico. ¿Qué tal, Sama, Ainz Sama, jeje, correcto, eso es, Albedo retorcía su cuerpo tímidamente. Debido a que llevaba su armadura de cuerpo completo, que cubría incluso su cara, Ainz pensó que se veía realmente extraña. Podría ser, jeje, debido a que yo, soy especial a sus ojos, que soy la única que puedo llamarlo así. No, llamarme usando un nombre tan largo todo el tiempo sería un poco incómodo, así que quiero hacerlo más corto para todos. Entonces esto, sí, tiene razón, luego de escuchar su razonamiento el humor de Albedo tocó fondo instantáneamente. Sintiéndose un poco inquieto, Ainz le preguntó. Albedo, cuando me llamas por ese nombre, ¿qué es lo que piensas? Pienso que el nombre le queda perfectamente y que lo amo, muestra qué tan íntegro es usted, nuestro supremo amo. Y este nombre pertenecía originalmente a todos los 41 miembros, incluido tu creador Tábula Esmaragdina. He ignorado a los otros y he asumido este nombre sin permiso. Considerando esto, ¿cómo crees que se sentirían ellos? Aunque tal vez se ofenda, por favor permítame decir esto. Si esto molesta a Ainz-sama, puede incluso ordenar que termine con mi propia vida. Si Momonga-sama usara ese nombre, estoy segura de que los gobernantes que nos dejaron atrás tendrían sus propias opiniones sobre ello. Sin embargo, durante el tiempo en que los otros amos nos abandonaron, solo Momonga-sama se quedó hasta el final, así que si usted fuera a usar ese nombre nosotros ciertamente nos sentiríamos llenos de alegría. Albedo inclinó la cabeza y Ainz se quedó mudo. Las palabras nos abandonaron hacían eco en su mente. Todos sus antiguos compañeros habían tenido sus propias razones para marcharse. Yggdrasil era solo un juego, no había razón para abandonar sus vidas reales por él. Esto también era verdad para Momonga.
Pero abandonar a Inzo Algoun y también a la gran tumba de Nazarik, ¿acaso uno no sentiría rencor contra aquellos antiguos compañeros? Ellos incluso me abandonaron a mí. Tal vez sea así, tal vez no. Las emociones de las personas son en realidad complicadas, no hay respuesta correcta. Levanta la cabeza, Albedo. Entiendo tus sentimientos. He decidido que este será mi nombre. Hasta que mis compañeros reaparezcan y pongan alguna objeción, el nombre de Ainzo Algoun se referirá a mí. Sí, mi supremo amo, me complace realmente que la persona a la que más amo use un nombre tan noble. La persona a la que más ama, El intranquilo Ainz decidió ignorar este problema por el momento. Entonces es así. Gracias. Ainz-sama, ¿quiere pasar algún tiempo aquí? Aunque estar de pie junto a Ainz-sama y acompañarlo ya es agradable, dar una caminata también estaría bien. Esto no podía ser ya que Ainz había venido para rescatar al pueblo. Los padres, a los que la muchacha le había rogado que salve, los había encontrado muertos. Recordando sus cuerpos, Ainz se rascó la cabeza. Al ver sus cuerpos, la reacción de Ainz había sido como si estuviera viendo insectos muertos en la calle, no sentía lástima, tristeza o ira alguna. Bueno, dejando la caminata de lado, todavía hay cosas urgentes por hacer. El Caballero de la Muerte también parece que está muy dedicado a su trabajo. Un no muerto que merece ser llamado una creación de Ainz-sama. Su trabajo ejecutado perfectamente es admirable. Ainz usaba magia y habilidades especiales para crear monstruos no muertos. Los monstruos creados a través de las habilidades especiales de Ainz eran más fuertes que los monstruos comunes. Por supuesto, el recientemente creado Caballero de la Muerte era mucho más fuerte que un Caballero de la Muerte ordinario. Sin embargo, el Caballero de la Muerte era lo mucho un monstruo de nivel 35. Para invocar al sabio Overlord y al ángel de la muerte Thanatos, Ainz debía consumir sus puntos de experiencia. Comparado a ellos, el Caballero de la Muerte era un monstruo de poca monta y como todavía podía pelear significaba que el enemigo no era muy fuerte. Lo que a su vez significaba que no había peligro. Tanto así que quería asumir una pose de victoria, pero considerando que necesitaba interpretar el rol de amo majestuoso, Ainz reprimió esos deseos en su corazón e hizo un puño con su mano bajo su túnica. Los enemigos que atacaban el pueblo resultaron ser demasiado débiles. También necesitamos confirmar si hay sobrevivientes en el pueblo. Antes de proceder con el siguiente movimiento, Ainz comprobó si no había olvidado hacer nada de lo que debía. Primero, había desactivado los efectos del báculo de Ainzo Algoun. Su invasiva aura maligna desapareció sin dejar rastro, como una vela apagada por el viento. Lo siguiente. Ainz sacó una máscara de su caja de ítems que podía cubrir su cabeza entera. Tenía decoraciones excesivas que eran difíciles de describir, no estaba llorando ni colérica. Se parecía sorprendentemente a una de esas máscaras Baron en Bali, Indonesia. Aunque la máscara se veía extraña, no tenía ningún poder oculto. Era solo un ítem de un evento que ni siquiera podía aceptar la instalación de cristales de datos. Durante vísperas navideñas, si te conectabas a Yggdrasil entre las 7 am y 10 pm y jugabas por más de 2 horas, no, solo con permanecer dentro del juego durante este tiempo, automáticamente revivirías esa máscara. Podría decirse que este ítem era realmente inútil. El nombre de la máscara era Máscara de los Envidiosos, también conocida como la Máscara de la Envidia. Ainz alguna vez también había usado la máscara, lo que había provocado una lluvia de mensajes spam en los foros en línea. ¿Acaso la compañía se ha vuelto loca? Estábamos esperando por esto. Uno de nuestros miembros no posee la máscara, ¿alguien puede eliminarlo? Ya no soy humano, ojojojo. Esos eran los tipos de mensaje que aparecían sobre la máscara. Lo siguiente que sacó fueron un par de guanteletes de metal. La apariencia externa que tenían era de unos guanteletes de hierro toscos, nada especial. Este ítem era llamado guantelete de hierro y era algo que los miembros de Ainzo Algoun crearon para cambiar la apariencia de sus manos. La única habilidad que tenía era que incrementaba la fuerza. Al equiparse estos ítems su forma esquelética quedó completamente cubierta. La razón que tenía Ainz para cubrir su cuerpo era que se había dado cuenta del error fatal que había cometido. En Yggdrasil, Ainz estaba tan acostumbrado a verse como un esqueleto que ya no le asustaba. Sin embargo, para la gente de este mundo, la apariencia de Ainz era la perfecta encarnación del terror. Fueran las niñas que casi habían muerto, o el caballero en armadura, todos le tenían miedo. En resumen, usar ítems para cambiar su apariencia de monstruo malvado a mago malvado, debería ser suficiente.
Al final no sabía dónde poner el báculo, así que decidió simplemente llevarlo consigo. No debería ser mucho problema. Bueno, a partir de aquí todo depende de Dios. Si hubiera sabido esto no habría comenzado matando a estas personas. Habiendo dicho algo que solo un ateo podría haber dicho, Ainz hizo una señal de oración con su mano y los cuerpos muertos desaparecieron con una luz brillante, luego activó su siguiente hechizo. Vuelo. Ainz flotó lentamente en el aire. Unos momentos después, Albedo apareció flotando a su lado. Caballero de la muerte, si hay algún caballero enemigo aún con vida, no lo mates. Todavía tienen algún valor. Escuchando las órdenes de Ainz, el caballero de la muerte las aceptó. Sin embargo, lo que el caballero de la muerte sintió cuando respondió a esta nueva orden era en realidad difícil de describir. Ainz voló a gran velocidad hacia el lugar en donde había sonado el cuerno. El viento soplaba contra su cuerpo, nunca en Yggdrasil había sentido que volaba tan rápido. Aunque se sentía incómodo porque su túnica presionara contra su cuerpo, solo tenía que soportarlo un poco más. Pronto se encontró flotando sobre el pueblo y desde ahí examinó la situación. Ainz se fijó en cómo la plaza parecía como inundada por un líquido oscuro de color negro. Habían varios cuerpos esparcidos en la tierra junto a los cuerpos temblorosos de algunos caballeros, de pie frente a ellos se encontraba el caballero de la muerte. Ainz contó los muertos y dio un vistazo a los caballeros sobrevivientes que parecían mantenerse en pie a duras penas, un grupo de 4. Eso era más de los que necesitaba, pero realmente no importaba si habían más. Caballero de la muerte, ya es suficiente. El tono de su voz estaba un poco fuera de lugar, era tan casual como cuando una persona le dice al encargado de la tienda lo que quiere comprar, y para Ainz esta situación era exactamente tan casual como entrar a una tienda y comprar algo. Acompañado de Albedo, Ainz flotó suavemente hacia el suelo. Los caballeros que habían colapsado se encontraban aturdidos con su llegada. Obviamente habían esperado la llegada de refuerzos, pero estas personas no eran las que esperaban ver y sus esperanzas se habían despedazado completamente. Este es nuestro primer encuentro, honorables caballeros, me llamo Ainz Algoun. Nadie respondió. Si se rinden ahora mismo podrán conservar sus vidas. Y tal vez pelear otro día. Una de las espadas fue lanzada inmediatamente al suelo. Pronto hubo 4 espadas, tiradas desordenadamente en el suelo. Durante este tiempo nadie dijo ni una palabra. Se ven cansados. Pero considerando que se encuentran ante el amo del caballero de la muerte, parece que tienen todavía las cabezas demasiado en alto. Los caballeros rápidamente se arrodillaron en el suelo, con las cabezas colgándoles hacia abajo. No parecían caballeros postrándose frente a su rey, en lugar de eso parecían prisioneros preparándose para ser ejecutados. Permitiré que conserven sus vidas. Pero quisiera que vayan con sus amos y les hagan llegar un mensaje. Ainz usó vuelo para flotar cerca a uno de los 4 caballeros y usando su báculo gentilmente le quitó el casco. Detrás de su máscara miró a los ojos del abatido caballero. No causen ningún problema aquí. Si escogen no escuchar mi consejo, la próxima vez ustedes y su país arderán juntos. El tembloroso caballero asentía constantemente, la imagen del caballero esforzándose tanto le pareció bastante graciosa. Ahora vayan. Recuerden entregar el mensaje a sus amos. Dijo esto haciendo un movimiento con la barbilla y los caballeros huyeron. ¡Qué acto tan agotador! Ainz se quejó silenciosamente mientras miraba las espaldas de los caballeros en retirada. Si no había pobladores alrededor, podría finalmente relajar sus hombros. Aunque era similar a la gran tumba de Nazarick, actuar majestuosamente al modo era extremadamente estresante para un trabajador común de oficina como Ainz. Pero su acto no había terminado, todavía tenía que ponerse otra máscara. Ainz contuvo un suspiro y caminó hacia los pobladores, mientras Albedo lo seguía con su armadura haciendo sonidos metálicos. Hazte cargo de los esclavos zombies. Ainz le ordenó al caballero de la muerte mentalmente mientras se acercaba a los pobladores y gradualmente pudo ver la mezcla de confusión y ansiedad en sus caras. No era que estuvieran descontentos con que hubiera dejado escapar a los caballeros, era simplemente que la persona frente a ellos les atemorizaba más que los caballeros. Ainz finalmente se dio cuenta de la situación en la que se encontraba, ya que era fuerte, incluso más fuerte que esos caballeros, nunca había considerado el punto de vista de los pobladores. Ainz se tranquilizó a sí mismo y pensó por un momento. Debido a que sería contraproducente si se acercaban mucho, Ainz se detuvo a una distancia alejada de ellos y saludó usando un tono de voz amable. Ahora están a salvo, no tienen de qué preocuparse. ¿Usted es? Uno de los pobladores,
que parecía ser su representante, habló, pero incluso en ese momento sus ojos no se despegaban del Caballero de la Muerte. Vi que algunas personas atacaban este pueblo, así que vine a ayudar. Oh, con un sonido de asombro, todos comenzaron a mostrarse aliviados. Sin embargo, no todos los pobladores que se encontraban reunidos se sentían completamente seguros. No podían evitarlo. Tal vez sería mejor si cambiara de método. Ainz decidió usar un método que no le gustaba. Habiendo dicho esto, mis servicios no son gratuitos. Me gustaría recibir algún tipo de recompensa por cada poblador sobreviviente, ¿entienden? Los pobladores se miraron los unos a los otros, parecía que se sentían incómodos sobre el dinero. Pero desde la perspectiva de Ainz, parecía que las últimas miradas incrédulas de los pobladores lentamente desaparecían. Habían sido salvados debido al dinero y ese pensamiento eliminaba algunas de sus dudas. Pero el estado del pueblo, Ainz levantó la mano y evitó que continuara hablando. Hablemos de esto más tarde. Cuando llegué vi a un par de hermanas. Traeré a las dos a este lugar. Por favor, ¿pueden esperar por mí? Tenía que asegurarse que las hermanas mantuvieran su secreto, no podía permitir que les dijeran a los demás sobre su verdadera apariencia. Ainz lentamente se alejó sin esperar la respuesta de los pobladores. Al mismo tiempo pensaba que tendría que usar magia para alterar la memoria de las niñas.